Es que no han podido conectar mi cara. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Mónica, buenas noches. Buenas noches, profe. Eh, pues yo los acompaño en representación de bienestar y pues yo les comparto el link de asistencia. Ah, listo, bueno, señora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, entonces vamos a empezar con esos, definición de esos conceptos, dado que ya en los últimos, o sea, esos temas, digamos, son muy emergentes. Son temas que desde la investigación apenas están generando categorías emergentes y se está dando un abordaje epistemológico, conceptual y de intervención, obviamente. Entonces, lo que nosotros siempre hemos conocido es este concepto que es el sexo. Después viene autoras como Butler, Lamas, que nos hablan de esa construcción de sexo-género, o sea, que ambas cosas son diferentes. Entonces, el sexo nos define solamente esa combinación de genes. Ustedes saben que tenemos el gen X y el Y. ¿Y qué nos define ese sexo? Pues que somos hombre o mujer, macho o hembra, pues dependiendo de sus genitales. O sea, es una cuestión netamente genética y genital. Es muy interesante empezar a comprender unas definiciones que hay sobre el sexo. Entonces tenemos el sexo genotípico, o sea, como yo ahorita les decía, la presencia de esos cromosomas XX o XY. Ustedes saben que en una alteración de este proceso cromosomático, pues empiezan a haber unas dificultades, digamos, de síndromes. Digamos, el de Klinefelter, que es el más conocido, que genera un hermafroditismo. El sexo gonadal es cuando tenemos ovarios y testículos, o sea, que está alineado al genotípico, porque, sí, porque sí, obviamente esa presencia de estas gónadas. El sexo hormonal es ya la cuestión de cómo nuestras hormonas secretan el andrógeno y los estrógenos dependiendo pues, de este proceso gonadal. El sexo hipotalámico es lo único que nos da a las mujeres porque es cíclico. ¿De qué depende? Pues que nosotros tenemos una regla, un periodo, entonces esto es cíclico, solamente lo vivimos las mujeres. El sexo genital interno quiere decir que tenemos órganos genitales masculinos y femeninos y que sobre todo los masculinos son más evidentes a nivel externo, que es esta parte de sexo genital externo. El sexo morfológico es la parte del aspecto corporal, es que uno, digamos, una persona no la ve de espaldas, entonces uno puede decir, ah, eso es una mujer o eso es un hombre. Esa es por esas formas que nos comprende de la evolución, qué significa ese desarrollo morfológico. Y el sexo psicológico, que es donde vamos a dar todo este diálogo, esta conversación en esta noche, que comprende esa identidad sexual y esa identidad de género, que es lo que yo ahorita les decía de las autoras que nos han empezado a comprender y a construir la relación de sexo-género, o sea, que el hecho que yo tenga unos genitales, o sea, que a mí me demarquen como sexo masculino, sexo femenino, no tiene que ver con mi construcción de género, porque el género ya es una cuestión más social y tiene que ver con ese proceso de identidad personal que es el cisgénero. Bueno, también tenemos otras apologías, digamos, hay que empezar a comprender que hay un sexo social, o sea, que dependiendo de esas gonas, de esa morfología, de esa genética, nos demarca la sociedad un rol sociosexual, o sea, que nos están diciendo qué es la masculinidad y qué es la feminidad. Y dependiendo de esos parámetros hegemónicos, pues nosotros debemos tener unos comportamientos que deben corresponder a ese sexo, digamos, gonadal. El sexo de asignación y crianza. Entonces, a nosotros nos crían bajo parámetros sociales dependiendo de esa genitalidad y lo que nos demarcan, o sea, que dicen nuestros padres, nuestros dependiendo de esa sexualidad que se presenta. Bueno, aquí, listo. Entonces, es muy interesante porque nosotros como psicólogos empezamos también a comprender que dependiendo también de esa asignación de crianza, como ahorita vamos a ver con los niños dominicales,
de República Dominicana, ellos, dependiendo de esa asignación sexual, se crían. Entonces, hay situaciones que vamos a abordar en la cual un hombre, o sea, tiene toda esa parte sexual, digamos, la gonadal, genotípica, fenotípica, acorde a su género, pero la crianza generó otro rol, porque de pronto son hombres que son criados con muchas mujeres en un matriarcalismo, y entonces le afecta de alguna manera esa cuestión de género, pero no más que todo en su comportamiento, en ese rol. O por el contrario, también mujeres que les toca, por cuestiones de su historia, de su vida, deben asumir la crianza de los hermanitos, entonces ellas también empiezan a tener una asignación, digamos, un rol sociosexual más hacia la masculinidad por esos parámetros que le toca asumir. Y eso es muy interesante, que es el sexo legal, o sea, que nosotros, de acuerdo a la legislación, sobre todo a la cédula y al registro civil, nosotros somos ya denominados con este sexo, si somos hombre, si somos mujer, y el nombre debe como de alguna manera corresponder, o sea, eso lo esperado según el derecho a ese nombre, que se corresponda a ese sexo. O sea, que si yo tengo María, pues tiene que ver con una mujer. Si le ponemos María a un niño, pues no está acorde como a esos atributos de sexo social. Entonces es muy interesante también que el nombre y el registro civil, de acuerdo a esos documentos de identidad, también me están dando una mirada desde la sexualidad. Es muy interesante empezar a comprender este concepto, o sea, hasta ahí ya miramos el sexo y vamos a empezar a mirar qué es el género. Entonces, autoras como Butler, Judy Butler, que es una de las pioneras en estos temas, ella nos explica que el sexo es una construcción social. ¿Por qué? Como yo ahorita les decía, o sea, el hecho que yo tenga unos genitales, un fenotipo, una morfología, unos fenotipos, no quiere decir que yo esté acorde a lo que yo soy, digámoslo así, de esa entidad sexual. Y entonces este proceso de género implica una cantidad de parámetros como son la crianza, la de identidad, que es un principio fundamental, el rol que yo voy a asumir en una sociedad. Tengo que comprender el principio de masculinidad, de feminidad. El género también tiene que ver con tres principios, que es la mismidad, o sea, yo, la otredad es como reconozco al otro, y la alteridad, que sería comunidad. Ustedes ven que el LGTBI genera una alteridad, o sea, tienen una comunidad que lo reconoce como una población queer, o sea, diferente. Entonces es interesante empezar a comprender este género a nivel gramatical, de dónde viene. Entonces la RAE, o sea, el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, nos dice que el género es un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Es esa clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas. Digamos, entonces uno dice la alfombra, el cepillo. Entonces le damos una connotación a las cosas, de alguna manera, por esos artículos, el, que es masculino, y las, que sería lo femenino. También nos dice la RAE que es un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en un lugar de exclusivamente biológico. O sea que ya la misma diccionario de la Academia Española, de la Real Academia Española de la Lengua, nos está diciendo que ya el ser humano hay que etiquetarlo, clasificarlo en ese lugar, que sería lo masculino o lo femenino de acuerdo a lo biológico. También muy interesante que en lo comercial, o sea, que la mercancía que implica bienes inmuebles, también se ve el género. Si vamos a comprar un bien inmueble, entonces vamos a llamar la casa o el carro, la finca. Entonces también en esos conceptos de mercancía y de comercio también están implícitos cómo comercializamos con esos bienes inmuebles desde también en un concepto de género. También es muy interesante ver que en las telas o en los tejidos también hay géneros de algodón. Hay géneros, muchos géneros de algodón, hay géneros de hilo, hay géneros de seda, así se les llama como género, porque son unas clasificaciones. También es supremamente interesante ver cómo en las artes, sobre todo en la literatura, también hay unas categorías de géneros. Ustedes saben que hay géneros literarios y hay cantidades de esos géneros literarios, desde la poesía, desde la libre expresión, etcétera.
Desde la biología también nos dice que es un taxón que agrupa especies que comparten ciertos caracteres. Entonces también lo biológico desde los animales y las especies, digamos, vegetales, también nos dice que ellos comprenden un género. Y desde lo gramatical también es inherente a sus sustantivos y pronombres que nos van a codificar en esas palabras, también dando esa exposición de lo sexual o del género. Digamos, sobre todo el género de los nombres, como ya les decía, desde el sexo, nosotros tenemos los documentos que nos dicen la identificación desde el registro civil y desde el nombre que nos dan en ese registro y la cédula, o sea, todos que tenemos la tarjeta de identidad y ya cuando ya somos mayores de edad y tenemos la cédula, entonces ese nombre debe corresponder a ese sexo. Bueno, eso es muy interesante lo que vamos a empezar entonces a analizar y es que en esas dos categorías que nos dice Butler, que es la construcción de sexo-género, y desde la biología se han encontrado más o menos en ese momento 7 géneros, digamos, biológicos. Pero aquí pues vamos a ver estos 3 que son como los más interesantes que nos complican a hoy en la transexualidad. Entonces, por antigüedad, conocemos el hermafroditismo que viene de la hermafrodita, o sea que el hermafrodita es ese término propio de la biología, que nos lo da la biología y la zoología, que nos dice que todos los organismos tienen dos géneros, o sea, dos sexos, lo masculino y lo femenino en un mismo individuo. Entonces se ve claramente, eh, digamos, una vulva y un pene en ese mismo individuo. Y los genitales ambiguos tienen otra connotación diferente. ¿Qué quiere decir? O sea, es muy importante reconocer que el sexo no los da el padre. Para aquellos que son tan machistas, tan con un principio de ese patriarcado tradicional, digámoslo así, tenemos que reconocer eso. El sexo nos lo da ese espermatozoide que lo brinda el padre. Cuando ya hay ese encuentro del óvulo y del espermatozoide, entonces empieza todo el proceso del cigoto, de la meiosis, de la mitosis, toda esa división celular, y en ese proceso es donde se empieza a ir reconociendo el sexo del feto. Pero a nivel congénito a veces pasa unas dificultades en ese proceso de meiosis y de mitosis, y entonces esos órganos reproductores de ese feto están en ese mismo tejido y no son reconocibles, no se sabe qué son. Y por tanto, ese proceso pues se ve alterado. Entonces, mientras que aquí en el hermafrodita está claramente definido esos dos sexos, o sea, se ve una vulva y un pene, en este no. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué es. Se llama genitales ambiguos. Y hay otro caso muy interesante a nivel geográfico que se llaman los huevedoses, que es lo que yo les decía ahorita, que solo se da en la República Dominicana. Se les llama así a esos niños. ¿Por qué se da allá en la República Dominicana? Según estudios de genetistas, allá hay una alteración de un gen que hace que todos los niños, la mayoría de los niños, nacen niñas. Entonces se les llaman así como huevedoses, porque a ciencia cierta no se sabe si es niño o niña. Qué interesante es este estudio, a lo que han hecho ya los genetistas, los médicos y los antropólogos, es que todos los bebés nacen como niñas, digámoslo así, la mayoría de ellas, ellos tienen esos genitales ambiguos, no son identificables por esa mutación de ese gen que ellos tienen allá, y ellos son criados como niñas. Pero ¿qué pasa? Algunos de esas niñas a los 12 años, por una cuestión de que ya hay una madurez hormonal y genotípica, ellos tienen la presencia pues, de esos cromosomas XY que viene siendo un hombre y desarrollan los genitales masculinos y ya, ya se le bajan y se le pueden diferenciar bien, digamos, los testículos, pero eso es a partir de los 12 años. Cuando sucede eso a los 12 años, pues ya pasa una situación muy interesante, es que solo surge allá en República Dominicana, y es que esa niña que ha sido revisada y analizada así como niña, como criada con un nombre de niña, inmediatamente la cambian a niño, le cambian el nombre, le cambian la ropa, le cambian el rol. Lo interesante de esos estudios antropológicos que han hecho allá, pues uno diría, bueno, después de crear la niña,
y es un niño, podría tener muchas implicaciones en su identidad sexual y resulta que no, porque como eso ya es algo cultural, es común, rápidamente los niños no tienen, como digamos, esa dificultad. Y también las investigaciones allá en República Dominicana con los huevedoses han demostrado que los niños que obviamente tienen sus genitales ambiguos y que son niñas, pero que tienen de alguna manera esas cromosomas XY, ellos en sus comportamientos manifiestan conductas de masculinidad. Entonces, les gusta el fútbol, les gustan los carros, digamos, todos esos roles masculinos, esas niñas lo presentan. No quiere decir que eso es generalizado. Los estudios han demostrado eso, que es muy fuerte, pues digamos, la presencia genotípica en un ser humano a nivel biológico y de alguna manera pues genera esas tendencias de su comportamiento. Entonces es interesante que hay unas particularidades, hay unas presencias pues de esos estados intersexuales a nivel biológico en el mundo. También es muy interesante empezar a observar que la naturaleza también es diversa. Entonces, los biólogos ya han identificado, aquí hay algunos ejemplos, pero hay muchos más, de animales que son hermafroditas. En los animales si no se ve los genitales ambiguos como en los humanos, pero sí se ve el hermafroditismo. Es como las estrellas de mar, el pez payaso, o algunas lombrices, o las lombrices en sí, los caracoles, algunas salamandras, los corales, todos son hermafroditas, o sea que ellos mismos se pueden reproducir. Entonces es interesante también que nosotros también somos seres evolucionados, somos seres biológicos y es importante ver cómo la naturaleza también genera esa diversidad. Bueno, vamos a empezar a revisar algo que es muy interesante y aquí hay que empezar a abrir, digamos, la mentalidad y comprender que la construcción, como nos dice Butter, del sexo género es una cuestión también muy cultural. Como de alguna manera también las culturas pues adoptan o rechazan de alguna manera el tercer sexo, como lo llaman así en estas culturas, dado que ya se comprendió en estas culturas sobre todo que y adoptan el tercer sexo sin ningún tipo de discriminación, ni de exclusión, ni de tildarlas de quién sabe qué, no. Lo que no pasa de pronto en nuestro país o en otros países latinos, que todavía no se comprenden muy bien, digamos, estos fenómenos. Entonces, a nivel cultural, pues ya por antaño, por tradición, por legado, se ha comprendido que hay un tercer sexo a nivel de esas relaciones, de esa comunidad social. Entonces, digamos, tenemos los Katoi. Los Katoi se presentan en Tailandia. Ellos, de alguna manera, pues sí son travestis, son transexuales, pero allá en Tailandia son, digamos, reconocidos, son aceptados y tienen un concurso nacional de belleza. Muchas de esas transexuales que ganan ese concurso, pues pasan a los medios de comunicación, al cine, al arte. Entonces son como muy reconocidos en la parte artística y o sea, son respetados y este concurso pues tiene una gran relevancia en Tailandia. Tenemos también los hijras, que ellos son en India. Es muy interesante saber que en India, pues por la religión politeísta que ellos manejan, sobre todo la religión hindú, ellos tienen muchas deidades religiosas que también tienen los dos sexos, tres sexos, o que no se sabe qué sexos son. Ustedes ven que ellos tienen geisha, que son elefantes, o sea, tienen como por ser una cultura tan politeísta, su religión así, tan politeísta, entonces favorece, digamos, la aceptación de los jirras. Es interesante saber que un jirra allá en India es admirado, es reconocido y a ellos se les otorga el poder de bendecir o de maldecir la fertilidad. Entonces, ellas las asocian con la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando hay problemas en un hogar para tener bebés, para la concepción, o cuando van a algunas bodas, también con donde obviamente los futuros padres quieren tener rápidamente un bebé, concebirlo lo más pronto posible, entonces las jirras son invitadas a su boda para que bendigan a esa madre. Y también durante el proceso de la gestación son muy buscadas las jirras para que bendigan a ese bebé
que no vaya a tener, pues, digamos, dificultades en el parto. Entonces ellas prestan un servicio más que todo como espiritual y de apoyo de esos principios de la fertilidad y a cambio pues les dan algunas ofrendas, les dan dinero, comida, arroz, de todo arroz que es más común en India. Es muy interesante ver cómo en otras culturas, digamos, acá son reconocidas a nivel de comunicaciones, acá son reconocidas desde la parte espiritual como con un don especial. Tenemos también las muxes. Me parece muy interesante este tercer sexo de las muxes porque ellas habitan en el sur de México. Y todos sabemos que México es una cultura muy patriarcal, o sea, ya están los mero machos. Entonces, ellas están ubicadas en el sur de México, en el estado de Oaxaca. Pero lo interesante es que allá, o sea, ellas todas se van para ese lugar, para Oaxaca, en el sur de México. En las otras regiones de México, pues no. De pronto es por eso que ellas han sido pues valoradas y respetadas de alguna manera, reconocidas, porque a ellas no las discriminan. Y en Oaxaca, pues saben que hay, lo llaman así el tercer sexo, o sea, saben que hay hombre, mujer, o que son muxes, que son, son como alguna, digamos, unos transgénero, transexuales, travestis que los llaman, denominan tercer sexo, entonces no les van a decir nada, sino que es una muxe y listo. Pero es interesante cómo de alguna manera esa región de Oaxaca, del sur de México, ha logrado tener ese reconocimiento de las muxes, a pesar de ser una cultura tan tradicional, tan patriarcalista, donde de pronto en otras regiones pues, de México, pues sí tendrían, digamos, ellas no tanto reconocimiento como lo tienen allá, en ese lugar que ya han tenido una identidad cultural. Y tenemos las faafines, que esa está en Polinesia, esa es la cultura Samoa. Ellos también por identidad son conocidas como ese tercer sexo. También hacen desfiles de belleza, son reconocidas como unas mujeres muy hermosas, porque el fa significa forma de y fafine significa mujer. Esa es como una forma de mujer, otra forma de esa feminidad. Lo interesante de las fafines es que ellas allá en la cultura samoa son muy queridas porque ellas prestan mucha asistencia social, ellas son las que cuidan los adultos mayores, los niños, las personas que están en enfermedad, las mujeres que también acabaron de dar a luz, entonces son muy preciadas en ese sentido, y lo mismo que las jirras, a ellas también se les dan algunas ofrendas, y son muy valoradas también, o sea, no tienen tanto poder o don asignado como en la India, pero también son muy preciadas por ese servicio social que ellas prestan. Es muy interesante saber que en otras culturas en ningún momento las ven como raras o diferentes, como ese término que ahorita vamos a ver que es el queer, que de alguna manera ese término como categoría emergente surgió para hacer una discriminación a estas tercer sexo de alguna manera, y en otros países como el nuestro, pues el tercer sexo va a tener muchísima discriminación, a pesar de todos los movimientos del LGTBI, pero en ese momento sigue habiendo pues como todas esas dificultades de aceptación de ese tercer sexo. Pero vamos poco a poco, de acuerdo a las culturas, ir afrontando y aceptando que esta es una realidad, o sea que realmente las autoras como Judith Butler nos han explicado muy bien que realmente la construcción sexo-género, o sea, da un llamado a la inclusión, a la diversidad, y no es posible solo categorizar a lo humano en dos categorías, que es hombre o mujer, porque ya como hemos visto, o sea, esto es un mundo muy complejo, un mundo supremamente amplio, donde los conceptos de sexo, los conceptos de género, de identidad sexual, de orientación sexual, todavía nos cuesta mucho comprender, y a medida que hay más investigaciones y más estudios sobre la complejidad humana a nivel sexual, pues nos vamos dando cuenta de que lo que nos enriquece a todos es realmente la diversidad. Entonces ya vamos a empezar en materia, a empezar a comprender un poco estos conceptos que es muy importante que ustedes como psicólogos tengamos muy claros, porque si bien todos esos procesos de sexo, género, han estado en la historia de la humanidad, en nuestras familias, muchos de sus familiares o conocidos que en ese momento
50, 60 años, apenas salieron del closet, como llamamos coloquialmente a una persona de tercer sexo, que serían pues estos, hay que ahorita vamos a empezar a diferenciar que ellos son transexuales y otra cosa es el transgénero, ese es el tránsito del cambio de género. Entonces, esos son dos conceptos diferentes. Interesante ver que los del tercer sexo, ellos no se cambian su género, o sea, ellos son hombres, digamos que se identifican con una identidad sexual y una orientación sexual femenina, pero que tienen más que todo, o sea, ellos más que tener esa identidad sexual, que es obvia pues por su esquema psicológico, esquema corporal, pero ellos más que todo asumen ese tercer sexo, es por un proceso cultural, un proceso de rol que ellos empiezan a cumplir en la familia y en la sociedad. Es interesante empezar a comprender cómo, como yo les decía ahorita, esas personas que ya están en una edad entre los 50 y 60 años, muchos de ellos no han podido, digamos, realmente asumir esa identidad sexual y esa identidad de género, y muchas de esas personas pues terminan teniendo doble vida. Por un lado son hombres casados con su hogar, con sus hijos, pero en sus momentos de su espacio personal pues tienen su vida realmente homosexual, digámoslo así, o bueno, o toda esa identidad sexual que no lo connota como masculino, una identidad sexual de ser hombre, digámoslo así, con toda esa masculinidad que eso implica. Entonces son hombres que tienen una doble vida y eso conlleva pues unas consecuencias no solo para esa persona, su salud mental, sino también para su familia primaria, que sería su esposa, sus hijos, cuando realmente no lo aceptan. Y muchas de esas personas que no logran, digamos, asumir realmente todos esos procesos de identidad sexual en coherencia con su ser, con su esquema psicológico, pues muchos de ellos también caen en las drogas, el consumo de alcohol, en muchos procesos de adicción, y muchos de ellos también en procesos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque les implica todo un manejo de, de muchas dificultades de realmente aceptar por quiénes son, porque ellos no pueden demostrar a ciencia cierta y a voz populi qué es lo que ellos son, qué es lo que ellos sienten. Entonces es donde nosotros también debemos ir comprendiendo. No es que todos los hombres que son alcohólicos además tienen una base de latencia homosexual, aunque así lo diga el psicoanálisis, pero sí es importante que en algunos casos también uno tener en cuenta que de pronto exista esa posibilidad de que, sobre todo esos hombres pues de mayor edad. Y algunos jóvenes que digamos, ahorita vamos a ir mirando, que a mí me ha tocado atender cuando yo era terapeuta. Digamos, yo tuve el caso de un joven de 24 años que tenía de base una depresión con varios intentos de suicidio y demás, pero llegamos ya al análisis del caso, de que todos esos problemas psicológicos derivaban de este proceso de identidad sexual. Él era homosexual, él es homosexual porque en ese momento todavía existe, entonces él es homosexual, pero su padre era policía, era jubilado de la policía, entonces el papá, pues totalmente machista, no iba a aceptar un hijo gay, o marica, como le decía. Entonces, en esa ansiedad, en esa dificultad de no poderle decirle a su familia realmente que esa identidad sexual y esa orientación sexual que él tenía, lo conllevó a toda una alteración de base psicológica, donde si no vamos a la raíz de ese proceso, pues realmente la persona no va a poder asumir una salud mental. En mi caso, de este joven que yo les comento, pues pudimos lograr que se enfrentara a su familia después de mucho trabajo e intervención, que él mismo asumiera su sexualidad, su identidad sexual y orientación sexual. Y de esa manera, pues él logró, digamos, liberarse de todo ese estado de depresión, de ansiedad que lo lleva hasta medicamentos psiquiátricos, a estar hospitalizado porque él tuvo un intento de suicidio. Y gracias a que él pudo afrontar realmente y asumiendo las consecuencias que fuera, el rechazo de su familia, que obviamente después de mucho tiempo ya lo aceptaron de alguna manera, pues él logró ya como tener una calidad de vida diferente. Entonces es muy importante empezar como a comprender que en esas sociedades que nos cuesta mucho todavía comprender todas esas diferencias de identidad sexual y que hay tanto proceso de discriminación y bullying, pues hay que empezar a comprender, digamos, estos conceptos para orientar muy bien a esas familias que vamos a intervenir.
Entonces, la identidad sexual, según la APA, nos dice que es ese sentido profundo e inherente de una persona de ser un niño, un hombre, un macho, o una niña, una mujer o una hembra. O sea que si yo tengo una correspondencia, o sea, si yo tengo vagina, entonces me voy a identificar con esa entidad femenina. Y por tanto voy a tener una entidad de género de esa feminidad coherente y correspondiente a esa sexo genital y a esa identidad de género que a mí me impone la sociedad, de alguna manera que me invita a tener ahí ese proceso. Entonces la identidad de sexo es que si yo tengo vagina o que si un niño tiene pene, pues se identifica con esa identidad de ser hombre o de ser mujer. Ya que la orientación sexual, que también que no dice la APA, ya la orientación sexual ya tiene que ver con un deseo sexual, con esa atracción emocional, romántica, sexual y también afectiva. Recordemos que la sexualidad no solo es coito. Nosotros intervenimos y hacemos terapia de pareja, terapia sexual. No solo tenemos que ver con ese coito, o sea, eso es sexualidad, llamémoslo así, coito, coital. Pero todo el proceso sexual y la construcción de la sexualidad, porque también está derivada la sexualidad, es una construcción social, lo mismo que la construcción de género, es todo un proceso de vinculación, de vínculo. El vínculo se logra desde un principio emocional, desde un proceso de reconocimiento del otro, de conocerlo, de adaptarme, de saber qué le gusta a esa persona y que muchos de sus gustos me gustan a mí. Entonces hay un proceso de proyección y desde la ley del espejo donde generamos esa orientación sexual. Entonces la orientación nos indica hacia qué sexo me gusta, hacia qué hombre o mujer, digámoslo así, si me siento atraída sexualmente. Y quisiera pues tener, obviamente, tener no solo un vínculo romántico emocional, sino también un encuentro coital, digámoslo así. Esa es la orientación sexual, o sea, yo puedo tener una identidad sexual femenina, pero mi orientación sexual también hace hacia las mujeres. Pero yo me siento bien siendo mujer, me gusta y asumo ese rol de mujer, de feminidad, pero sexualmente me gustan las mujeres. ¿No lo sé? Entonces ahí tendré una orientación sexual de lesbiana, homosexual también. Entonces hay que ir empezando a comprender que si yo tengo una identidad sexual acorde a mi sexo, entonces sería yo cisgénero, que son otros conceptos que vamos a ir analizando, y la orientación sexual pues depende de esa atracción romántica y coital que yo sienta hacia uno de los sexos. Pues muchos de las orientaciones sexuales, digamos los más conocidos, sería entonces el heterosexual, que es la persona que se siente atraída sexualmente por el sexo contrario. O sea, si soy mujer, me gustan los hombres, y si soy hombre, me gustan las mujeres. Homosexual es la persona que se siente atraída sexualmente por el género de su mismo sexo, o sea, por su mismo sexo. Bisexual es la persona, por eso tiene dos flechitas, doble vía, porque se siente atraída tanto al hombre como a la mujer y tiene un proceso vincular, emocional y genital con ambos sexos. La cuestión con el bisexual es que a veces, o a veces no, o sea, es más complejo, digámoslo así, a nivel psicológico de intervenir. Porque, bueno, el homosexual y el heterosexual, pues ya está, digamos, tiene una orientación sexual más clara y empieza como a adaptarse de alguna manera a los parámetros sociales que, que como estamos tan arraigados a la religión católica, pues siempre nos hablan como de alguna manera una monogamia. El bisexual por investigaciones tiende a ser un poquito más infiel, un poquito más inestable en sus relaciones, porque como se siente bien con los dos sexos, entonces tiene su pareja, digamos, con un hombre, si es hombre, pero también fue a una fiesta o algo, le gustó a esa mujer, entonces también inmediatamente se siente atraído por esa mujer y va a tener un encuentro con ella. Entonces el bisexual es por lo general también muy poliamoroso. Es la cuestión es que este sí le cuesta, esta persona que tiene esa orientación sexual, sí le cuesta más esa estabilidad, digamos, la emocional, porque es un poco más abierto a esos deseos y esas aperturas sexuales. El queer
Es con lo que ahorita les comentaba, es el concepto que la categoría que se empezó a generar para denominar a ese tercer sexo, o sea, todo lo que está en este paquete, digámoslo así, de manera respetuosa, del LGTBIQ, que es lesbiana, gay, bisexual, transexual, el intersexo y el queer, que es el que está como en el medio de todo ese proceso. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver otros conceptos allá de todo lo que implica ser queer, o sea que hay una gran variedad, digamos, que no entra en todo ese paquete del LGTBI, digámoslo así. Entonces, es empezar a comprender que yo tengo una identidad sexual y que no siempre corresponde a la misma orientación sexual, o sea, el hecho que yo sea mujer no siempre me tiene que gustar un hombre. Entonces, a la orientación sexual es esa atracción hacia ese otro a nivel sexual, obviamente emocional, ese deseo de vincularme, de enamorarme y de tener una relación íntima con alguno de los sexos o con ambos. Pero lo importante acá es que si esos dos procesos digamos, no se logran hasta los 25 años o antes, que es el proceso, donde ya una persona debe tener, digamos, como su propia personalidad, su proyecto de vida establecido, esa persona hasta cierta edad, digamos, no ha podido identificarse o algunas personas, digamos, que yo he atendido, todavía no la tienen muy clara porque sí saben su orientación sexual, pero por el otro lado está también esos tabúes, esos temores, ese temor al rechazo. Y entonces esa ambivalencia desde sus limitantes, de sus creencias limitantes y sus temores hacia el rechazo social, hace que a veces no asuman una orientación sexual acorde a lo que ellos sienten. Y también tienen ese temor desde esta propia identidad sexual, porque hay personas que, digamos, desde mi experiencia clínica, no es que estén muy confundidos, sino que, vuelvo y les digo, es más como el temor que no les permite realmente tener esa identidad sexual clara. Entonces yo a veces he tenido más dificultades desde la misma identidad sexual para orientar a una persona, porque es más, digamos, en la entrevista psicológica, a veces es más claro que una persona no le diga, no, es que a mí realmente me gustan los hombres, me gustan las mujeres, o me gustan los dos, o, o no sé, o hay gente que tiene también otras fetiches, otros deseos sexuales que le genera orgasmo, placer, tener otras prácticas, como el que tiene con las bombas, con las cosas, bueno, con otro tipo de fetiche, entonces, digamos, esa parte es como más fácil de identificar, pero a veces la propia identidad sexual, eh, la persona también por rebeldía, dependiendo de la edad, pues a veces no la tiene como muy clara y ese es nuestro gran trabajo de empezar a orientar a las personas, sobre todo los adolescentes, con su familia, darles mucha psicoeducación para que vayan generando todos los procesos identitarios. Entonces, la identidad de género tiene que ver con esa construcción que nos dice Butler de la construcción sexo-género a nivel social. Entonces, esa identidad de género tiene que ver con esa identificación social de lo que a mí me dicta hegemónicamente la sociedad, de esos roles, esos estatus, de cómo se debe comportar un varón o cómo se debe comportar una mujer, dependiendo de esos elementos que a mí me conforman. O sea, como les decía, entonces si yo tengo una identidad sexual de mujer, tengo una orientación sexual heterosexual, mi identidad de género pues se configura con esos dos conceptos y yo me voy a comportar a nivel social, de algún me lo dicta esos dos principios de mi identidad sexual y mi orientación sexual. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahí está, ahí he sido clara. Esos dos principios, yo les decía, identidad sexual, orientación sexual, configuran la identidad de género. Ahí sí soy clara. Sí, señora. Sí, profe. Bien. Ah, bueno. Sí, señora. Profe, pero yo tengo una duda. ¿Sabe lo Bien, que pues. usted dijo de los queer? Es alguien que no tiene claro su identidad sexual. No, el queer es una categoría que se empezó a construir cuando ya los movimientos LGTBI y Q, no sé si han visto que ese Q salió hace muy poco. Siempre ha sido Sí. LGTBI, entonces ya es LGTBIQ.
porque es otra categoría, digámoslo así, donde las personas, ese término se le ha dicho que es el extraño, el que no cabe como en todos sus parámetros, sino que el LGTB y, digamos, sus movimientos feministas sociales hacia los derechos de las personas propias de su identidad de género, empezaron a quitar esa palabra porque es discriminatoria, porque queer es decirle como raro, como extraño, como bicho, bicho con ojos, ¿cierto? Como algo así, es muy peyorativo ese concepto del queer. Pero en los últimos años se ha venido como dándole otra resignificación al queer, porque hay otros conceptos, como ahorita vamos a ver, digamos, la persona que es asexual, ese podríamos decirle que es un queer, porque hay, desde esas categorizaciones hay personas que son asexuales, o sea, no les interesa el sexo para nada, no les Profe, interesa, no muy buenas sienten noches. asexual, sin sexo, y Profe, no buenas noches. están raros, ni que tengan algo, no, simplemente no tienen deseo sexual, no les interesa. O como otros que se casan consigo mismos. Eso también ha sido, sobre todo en Europa, ha sido un ejercicio muy, no más que un ejercicio, pues ha sido un fenómeno que se ha dado mucho en los últimos tiempos. No sé si han visto eso también, que hay personas que se visten de novia o de novio, se casan Profe, consigo buenas mismos. noches. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Habla con Wilmar Andrés Zapata. Hola, Wilma. Me gustaría que nos ahondara un poco más en lo que tiene que ver, iniciando, buscábamos o analizábamos lo que era el tercer sexo, ¿cierto? Y Sí. veíamos que las tres categorías a nivel cultural que exponía, siempre se veía muy notorio, pues sí, obviamente era notorio que solamente, digamos que denotaba algo bien interesante, y es como la importancia hacia la figura de la mujer, ¿cierto? Independientemente del rol como tal, siempre se notaban mujeres. ¿Hay alguna cultura donde se evidencie un poco más hacia la masculinidad? Pues así como tan reconocidas, no. Así como que digan un nombre, así que la mujer es más, no, es más como de un ejercicio personal, digamos, de la mujer. Hay mujeres que son pastoras o mujeres presidentas, digámoslo así, que asumen un rol femenino, pero así que esté como reconocido, así como las jirras, las muxes, no. Pues yo siento que eso que usted dice y lo que se expresa en esas imágenes, pues determina muchas cosas a nivel evolutivo en el ser humano, en lo que tiene que ver específicamente con el sexo, ¿cierto? Y eso, pues entendido como la diferenciación entre hombre o mujer, y ver cómo quizá la sociedad a nivel cultural en todo el mundo digamos que ha aceptado mucho más fácil quizás esa relación de el hombre que digamos que se vuelve o digamos que se transforma en una mujer, que viceversa, es mucho más notorio. Sí, es muy cierto, Wilma. Bueno, muy interesante lo que usted dice y vamos a ir aclarando esos conceptos. No podemos decir que un hombre se transforma en mujer, ¿cierto? El término exacto, porque vamos a ir aprendiendo y es muy importante que nosotros asumamos esta terminología, porque yo sé que ustedes en su práctica profesional sí o sí van a atender pues mínimo uno, quién sabe cuántos casos. Pues yo atendí muchísimos, pero ustedes van a atender muchos más porque ustedes saben muy bien que los movimientos de la población LGTBIQ cada vez están más fuertes, más empoderados. Entonces no vamos a decir que se transforma, sino que transita. Ese es el término, digámoslo, técnico. Son hombres que transitan hacia ser mujeres, por eso se llama transgénero. Entonces ahorita vamos a ver algunas como esas categorías del LGTBI. Entonces, bueno, Profe, qué sí, pena, buenas noches. Tengo varias preguntas. Una, pues quisiera saber si de pronto existe alguna explicación, no sé, desde la psicología, que permita comprender por qué las parejas homosexuales, ¿sí? Solo en detalle, las parejas homosexuales, o sea, gays, lesbianas, tienen de pronto, no sé si estoy usando los términos correctos, pero tantas dificultades a nivel interno de la relación. Lo digo porque conozco varias personas que tienen relaciones pues homosexuales como pareja, pero siempre llego al mismo punto como que tienen muchas dificultades a nivel de su relación. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta es, si una persona es homosexual,
No, perdón, si una persona fue violada, ¿es posible que esa violación le haya ocasionado que se inclinara por ser homosexual? Caso específico, un hombre es violado cuando niño y crece siendo gay. Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué edad es apropiada para hablar con los chicos de sexualidad? Pues hay una edad de pronto puntual como para uno entrar a explicar este tipo de diferencias entre géneros, entre orientación, lo que usted nos está explicando en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus preguntas, muy interesantes. Bueno, la primera, yo pienso que es más una proyección tuya, porque entonces diríamos que las parejas homosexuales tienen más dificultades que los heteros. Si tú miras los heteros, pues heterosexuales sí que tienen problemas. Si usted mira las cifras de violencia intrafamiliar, se presentan más en parejas heterosexuales. Ya sería, pues yo pienso que desde las investigaciones no se ha demostrado nada. Pues yo sí me he leído las investigaciones, sobre todo que ha hecho las maestrías de estudios y familia en la Universidad de Caldas, ellos son muy fuertes como en este tema, y realmente no han encontrado pues que haya alguna diferencia entre dificultades de pareja o que unos son más infieles que otros, no. Porque la infidelidad y demás pues tiene que ver mucho con el concepto personal y los compromisos que lleguen a la pareja en sí. Porque tú sabes que hay algunas parejas que son, se me olvida el término, que ellos permiten que entre otro tercero ahí a su relación y que pueden ir digamos, a un bar y intercambiarse de parejas. ¿Los qué? Eso empieza con ese, se me olvidó si alguien me dice. Swinger. Swinger, gracias, los swingers. Pero eso es un compromiso, digamos, si a mí me dicen, usted debería ser un swinger, yo personalmente no haría eso, porque no está como dentro de mis parámetros. Otra pareja, ay, sí, así como otras parejas les gusta fetiches, otras parejas tienen prácticas sadomasoquistas, etcétera, ¿cierto? Tienen juegos sexuales, bueno, eso es muy propio de cada pareja. Las personas que tienen sus dificultades en su relación de pareja, que son celosos, que los dominan y demás, tiene que ver más con sus rasgos de personalidad propios. De pronto es casualidad que tú conociste que esas parejas tienen esas dificultades. Ya sería más bien determinar, podríamos dejar una hipótesis, que esa pareja tiene más dificultades, la que tú conoces, una o dos parejas, porque de pronto uno de ellos le ha costado más tener su pareja, o ha tenido unas experiencias ya de infidelidad, entonces terminó siendo posesivo, obsesivo, celoso o celosa. Ese sería algo más particular. Bueno, la segunda, se me olvidó, me acuerdo que aquella era decirle a los niños, de hablar de sexo, ¿cierto? Entonces, La segunda es sobre violación, profe. sí, ya, muchas gracias. Bueno, entonces sí, tienes razón. Muchos de los causas, digámoslo así, algunas, de que hombres o mujeres sean homosexuales ha sido producto de una violación, pero no es un caso general. Eso depende mucho de la edad. Porque si yo ya tengo, digamos, 15, 16 años, yo ya tengo una identidad sexual, una orientación sexual clara, y yo tengo un abuso sexual, sea por un hombre o una mujer independiente, no me va a afectar en mi orientación sexual, porque yo ya la tengo clara, ya he tenido una relación sexual. Pero si un niño, digamos, lo abusan sexualmente, un hombre, digamos a los 7 años, 5 años, otro hombre, y empieza, o sea, y hay un proceso reiterativo en su abuso sexual, ese niño que le han enseñado, o sea, que usted sabe que hay muchos intercambios de amor, digámoslo así, entre comillas, por ese intercambio sexual que tiene ese hombre. Me hago entender, digamos, ustedes saben que los abusadores son casi siempre la familia. Ustedes le van dando a ese niño para que se permita el abuso, dulces, regalos, caricias, bueno, y esa parte como ese juego maquiavélico que se dan esas dos personas. Entonces el niño empieza a comprender de alguna manera y a entender que el amor es eso, porque el otro también lo manipula y le dice, es que eso es el amor, porque yo te quiero mucho, te hago esto. Entonces, como le han enseñado que ese es el amor y que esa es la manera de tener un intercambio vincular, pues digámosle su vida ya sigue siendo con un encuentro de identidad de orientación sexual, perdón, más es a la homosexualidad. Entonces no podemos decir que todos los casos son para ser homosexuales. Es como dependiendo de la situación y, y de, y de la frecuencia, la prevalencia que se da de ese abuso. Bueno, y la otra es, Profe, perdón, espera, yo termino de perdón, yo preguntar la a la compañera las preguntas. Y la última, que se le bueno. habla a los niños de sexualidad. Pues a los niños, en los primeros años,
digamos, cuando empiezan desde muy pequeñitos, por eso la importancia del kinder, hay que hacerles ver el esquema corporal, por eso es muy importante, porque recuerde que uno no tiene, o sea, uno tiene un cuerpo, pero uno lo tiene que construir en su psiquismo, lo tiene que incorporar. Entonces, por eso los niños son bruscos, por eso los niños hacen exploración sexual, porque a los 3 añitos miran a ver que yo qué tengo y si también lo tiene, o porque la niña no tiene pene, todo lo que nos habla allí el psicoanálisis. Entonces, lo importante al principio de la vida, pues es más la integración del esquema corporal, y ahí empiezas con el nombre, nombrar las cosas. Por eso es tan importante que ustedes eduquen también a las familias que vayan a intervenir, de que a los genitales no se le debe poner nombres extraños, que el pajarito, que el pan, a la vagina que le dicen el pan, bueno, el bizcocho, bueno, tantos nombres que se dice con morbo, con ese misticismo, con ese tabú. Y hay que educar mucho en esa parte, porque entonces los niños empiezan a tener como una dificultad en ese sentido. Entonces las cosas nombran normal, o sea, si son mano, pie, ojo, vagina, pene, sin morbo y sin nada extraño, no pajarito ni no sé qué. Lo primero que hay que psicoeducar a las familias. Y lo otro es que realmente la sexualidad empiezas en la preadolescencia, o sea, cuando ya hay todo ese cambio del sexo hormonal que veíamos ahora, es donde ya por esas hormonas se tiene ese deseo sexual, entonces en esos momentos que ya se empieza pues como a hablar abiertamente, y es muy importante lo que tú dices, porque al principio, en la adolescencia, la preadolescencia, pues los jóvenes están, es una exploración, ellos todavía no tienen una identidad sexual clara porque están explorando. Entonces ese es un primer principio que hay que tenerle muy clara a las familias. Digamos, en mi caso yo atendí muchos adolescentes que tenían obviamente su exploración sexual. Entonces la mamá me decía, o el cuidador, mire, es que para que me lo cambie, me le quite esa orientación sexual que tiene. Es que es mi niña, digamos, yo tuve un caso de una niña muy hermosa físicamente, y la mamá me decía, mire, la niña lo hermosa y le gusta, y está saliendo con puras niñas, yo no quiero que sea lesbiana. Pero tenía 15 añitos. Pues ahorita no podemos decir que es lesbiana. Inclusive cuando yo hablaba con la chica, yo le decía que cómo se sentía con el niño, porque ellos en ese momento me decían que el niño o la niña. Entonces ella me decía, no, es que me gustan más las niñas, porque ellas me entienden más a mí como mujer. Entonces es que los niños son muy perros, y entonces van cambiando a mí como si yo fuera cualquier objeto. Entonces uno ahí se da cuenta que no es tanto esa cuestión genital, sino que es más afectiva, o sea, porque son niñas que encuentran en otra niña con quien hablar, con quien jugar, con quien charlar, tienen ese afecto, se abrazan, se acarician, y obviamente pues uno también tiene esos deseos sexuales. Entonces es importante y hablar de toda esa sexualidad pues también cuando se presente. Con los niños es muy importante no adentrarnos en un mundo tan sexual. O sea, por eso hacemos tanta recomendación entre los niños pequeños, sobre todo los menores de 5 años, hasta los 7, 10 años. Pues primero es recomendable que se bañen con los padres desnudos para que empiecen a hacer ese esquema corporal sin tantos tabúes. También la sexualidad en los niños es supremamente importante en lo que es el proceso de encopresis y enuresis. Ustedes ya lo saben, pues en los que han visto ya psicología clínica, todos esos principios de control de esfínteres. Es supremamente importante para esa construcción de la sexualidad sana en un niño, porque si ya le estamos diciendo que hizo popó y que fue, que cuchi, que cochinada, entonces estamos generando también un problema allí en sus esfínteres, porque es que el ano también hace parte de mi sexualidad, el erotismo. Entonces es que tener como esa parte clara. Pero entonces no es viable pues por todos sus principios o morales, éticos, y también de comprensión de que el niño pues ve a sus padres teniendo relaciones o viendo películas donde hay sexualidad. Por eso la televisión y todas las películas advierten, eso no es apto para niños, porque ellos no están en capacidad en ese momento de empezar a comprender todo ese mundo sexual, que es una vida más privada, más del adulto. Dicen, pues, si un niño llega pues a ver y todo, pues uno ya interviene en el caso. Lo ideal es que los niños muy pequeñitos pues no van a trabajar su esquema corporal. Y los niños hay que también mucho psicoeducar a las familias, que los niños pequeñitos, los del jardín, ellos todo el tiempo se ven los genitales, pero no es una cuestión de morbo ni sexual, no, están haciendo su identificación de esquema. Y yo tengo, así como no tiene un juguetico nuevo, y lo lleva al jardín y todos quieren ver el juguete, jugar con el juguete porque es algo nuevo, entonces lo mismo. Los niños quieren explorar y ver si el otro tiene lo mismo que yo o qué pasa ahí,
Y además es todo un ejercicio, vuelvo y les digo, del control de esfínteres que tiene que ver con el principio de enuresis y encopresis. No sé si hay otra pregunta. Profe, sí, Muchas gracias. yo le iba a hacer como dos preguntitas. Bien pueda. Bueno, respecto a lo que mencionó la compañera, lo que pasa es que tengo un caso de un chico que sufrió un abuso, bueno, sí tuvo un abuso más o menos a los 8 años, ¿cierto? Entonces, él me cuenta que debido a eso, él se volvió gay, pero también eso le generó una depresión que ahorita está, pues ahorita la trata el psiquiatra, pero pues él como que se rehúsa a ir mucho donde el psiquiatra, que porque lo medican y todo. Él le contó pues a la familia que era gay, pero no ha podido superar un poquito como esa depresión, pues pensaría yo que es debido a eso, ¿cierto? Y no ha querido, y no ha querido, y no ha querido, y todo el tiempo él se la pasa es como pensando en el suicidio. Entonces, pues ahí, o sea, hay posibilidades. De pronto él ya, pues ya sabe que es gay, ya sabe por qué, ya la familia sabe que sucedió, ya lo aceptaron con su manera de ser, pero hay posibilidades de pronto él en algún momento ese problema que se creó, pues se mejore o definitivamente eso ya no tiene como cura. Pues cura, es muy complejo esa palabra cura, ¿cierto? Porque es que Sí, lo que nosotros no curamos, lo que nosotros hacemos es propender por un estado emocional estable y por unas condiciones de bienestar, digámoslo así. sí, Usted sabe que todas las traumas, y más a los 8 años que a mí me abusan, pues eso genera un trauma. Y hay una secuela, obviamente. Entonces, sí, el trauma queda, la memoria queda, pero yo sí puedo resignificar esa experiencia y puedo tener una sí. vida sexual, digamos, en este caso, gratificante. Me hace ruido, pues, que de alguna manera él diga que ya lo aceptó, que la familia lo aceptó. Entonces no es una aceptación real, porque de pronto es una aceptación más como desde el pesar, o bueno, ya le pasó eso, entonces pobrecito el muchacho. No sé, entonces hay Sí, que darle como otro acompañamiento también de resignificación a la familia. Y sí, obviamente pues, hay que la sugerencia, si ya quedarnos pues que es homosexual o que es lo que el trauma, no, o sea, más importante es en este momento si hay una ideación suicida, eso es lo que hay que ver, porque lo sí, puede cambiar, usted sabe, entonces es importante es eso, o sea, que si la persona, usted sabe que es del protocolo de manejo de los riesgos en salud mental es eso, una ideación suicida permanente, eso no es sí, inmediatamente, es hospitalización. Entonces, yo no me puedo poner a esperar que es que no quiere, si quiere, no, hay que llevarlo como sea al médico y hay que hospitalizar, dependiendo de la valoración que le hagan allá. Pero no sí, quedarnos ahí como no, que no quiere ir al psiquiatra, pues yo obviamente, si yo soy deprimida, pues yo no quiero, sí, no claro. quiero ir, porque no estoy en mi capacidad cognitiva suficiente para comprender las consecuencias de mis actos. Entonces, Sí, sí, usted sabe que ahorita por la pandemia, digamos, hay unos casos, hay muchísimas líneas de atención, entonces yo la invito a que rápidamente, por favor, ayuden a esa persona. Y también hay una valoración ya ahorita por teleconsulta, el médico en casa, bueno, ahorita sí, por la señora. pandemia Pero, despierta. profe, le cuento que estuve averiguando qué día algo así y que no, o sea, que definitivamente si la persona no quería ir, que no había nada que hacer, que no podían ni ir por ella, ni No atenderla. es por ella, no. O sea, ya la familia tiene que ser la forma de llevarla. Ah, bueno, pero sí la atienden así, pues llevándolo como casi, pues contra Sí, la claro. voluntad. Sí, toca así como en contra de su voluntad. De pronto, pues hay muchas situaciones. Hay que coger como un Sí, carro y decir, bueno, vamos a ir a dar una vuelta, no sé cómo, y lo llevamos allá. O bueno, a veces ya, toca, ya, no con muchas verdades, pero es para proteger su vida. ya, Y no, la bueno, verdad, pues no, nadie va a ir a la casa a llevarlo, no. Eso es una responsabilidad de la familia. El médico ajá, atiende y que llegue. Un médico sí, lleno de urgencias que va a ir por allá, no. ya, Pero si hay ya, ya. consulta, o sea, la Dirección Territorial de Salud en este momento tiene muchas líneas amigas de atención, entonces es como activar esas rutas. Ajá, ah, Sí, bueno. Y otra consultica con un chico de 8 años.
Pues escuchando también lo que usted decía ahorita, de a qué edad uno les puede hablar como de eso. El niño es todo el tiempo como con morbo, habla, habla con morbo todo el tiempo, o sea, no puede ver de pronto una mujer medio con un esqueletico y que se le vea de pronto un seno porque él es que se muere de la risa, pero él no le dice, sino que él como que es el morbo todo el tiempo. Y se dirige pues de pronto a las partes, así como usted dice, a las partes íntimas y eso, pero como decía usted ahorita, o sea, él dice eh, que el culo, o sea, es como, no sé, es como algo tan raro con el niño. Entonces todo el tiempo está hablando así súper morboso, a todo le ve morbo y siempre le gusta mucho es hablar del culo, del culo, del culo, del culo. Y él tiene pues algo que también lo escuché ahorita, que él ha vivido es con la mamá, con la abuela, con la bisabuela, con la tía, o sea, como una figura así eh, paterna o hombres, no, y es muy delicadito para hablar. Entonces, pues ahí eso como que tiene algún inconveniente para que él defina su identidad, que si de pronto crece y pues eso lo llama mucho la atención a que se vuelva de pronto homosexual o que... No, pues es muy, muy atrevido pues uno decir pues volver homosexual. Usted Sí, sabe que los niños siempre aprenden es por imitación, lo que nos dice muy bien Bandura. sí, Entonces, si de alguna manera alguien le está enseñando a decir esas palabras obscenas y morbosas, puede ser un amiguito, un vecino, un primito, quién sabe, es el que le está sí, diciendo, o hasta las mismas señoras, pues no creo, porque son muchas señoras, pues no creo que sí, sea, sí. Y yo le preguntaba a la le mamá, digan pero ella me dice, nunca, yo nunca hablo de eso, antes lo castigo, le he pegado, pero él tiene una obsesión y él se ríe y disfruta como hablar de eso, es una cosa loca. sí, pero es más que todo hablar con la familia y que le hagan una educación, porque eso sí le puede generar a futuro, pues digamos más, o hasta ahora, problemas sociales, porque va a ser un niño rechazado, porque nadie va a querer atender un niño, una Sí, visita de un niño bien morbosito. Es sí, más sí. que todo lo social, porque él lo dice y ni sabe que Ni exactamente qué sabe está qué es, si pasando. es muy chiquito, es que es muy chiquitico, pues. Sí, es más como irlo educando, hacerle un sistema de fichas y ya se le puede enseñar eso a la familia, un sistema de fichas que si dice las palabras obscenas, pues un premio y castigo y ya, con eso se le quita fácil. Ah, bueno, listo. Directamente, de pronto también hacerle más, directamente, o sea, hay películas muy bonitas, yo la invito a que lo busque por internet, o los Paulinas en su momento ellos también tenían muchas películas de apoyo a la sexualidad en muñequitos, que favorece mucho como esa educación en los niños. ¿De quién, profe? Qué pena, yo sí. En las Paulinas ellos, que esa es la Ah, librería ya. de las Paulinas, ellos alquilan allá películas. Ahorita pues con el internet hay mucho, hay Ajá. demasiado, que no necesita uno ir por allá. Ustedes pueden buscar películas de educación sexual para niños, que sean documentales corticos, donde nos sentamos todos en familia y hablando tanto del tema, ya se le quita la obsesión al niño de estar hablando que senos y culos, o también podemos hacer un ejercicio con la misma familia, de saturación, de Ujú. decir teta, 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 culo, culo, hasta que eso ya no da risa, no lo dice, que las Ah, bueno, sí. a las mamás, a las Bueno, señoras. muchísimas gracias. Buenas noches, profe María. Profe, Buenas noches. Pues, Quisiera hacer una pequeña intervención. bien La pueda. señora dice que el niño es muy delicadito. La señora que está interviniendo en el momento dice que el niño es delicadito. Entonces, yo creo que por ese lado podrían un poquito ayudarle y hacerle la comparación de esa clase de delicadeza que le notan, cómo la está él distorsionando con el vocabulario. Yo me imagino que el de ser delicadito es que es una forma de ser muy distinta a los otros niños. Me imagino que no es brusco ni nada en ciertos casos, entonces es como que el niño entienda que está contrarrestando esa delicadeza que lo caracteriza con el vocabulario que lo hace ver de otra manera. Ujú. Sí, muy cierto, muy buena esa pro- apreciación. Sí. profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hacer pregunta? Claro. Habla con Diana María. Hola, Diana. Buenas noches para todos. Profe, lo que pasa es que hay algo que a mí me tiene muy inquieta, o sea, en esa definición de la sexualidad.
cuando son personas, digamos, a nivel del género masculino, que supuestamente se ven muy definidas, el comportamiento es muy masculino, la forma de hablar, la vestimenta, o sea, todo es supremamente masculino. Pero cuando uno ya entra a tratar con ellos, la inclinación es hacia su mismo sexo. Pero usted no logra, o sea, uno no logra diferenciar en ellos, digamos, esos comportamientos que uno diría que tiene algo que para nosotros, digamos, entre comillas, puede ser anormal, por decirlo de alguna manera, no sé pues cómo explicarlo. Sí, yo le O sea, entiendo. eso por un lado, sí, porque me ha generado, pues, o sea, la verdad, de esos casitos yo los he como retirado. Ahorita tengo otro caso que también me está generando muchas preguntas porque es el mismo inconveniente, ¿cierto? Es un joven también de 22 años, muy hombre, tiene esa inclinación hacia su mismo sexo, pero la gran diferencia es que son niños, o sea, le gustan, son niños y hombrecitos, pero usted lo ve, usted lo trata, es un hombre, o sea, es un hombre. Y haciendo de pronto yo pues una investigación ahí como por encimita, yo tratando de develar eso, de poder entenderlo, también tengo otra inquietud, que yo hablaba con varias personas gays y me decían esto, el que es gay nace gay y los otros se hacen. Entonces me explicaban cómo diferenciarlo y que era que entre ellos había que los que eran hombres, hombres siendo gays y los que eran mujeres, pero que se hacían, no nacían. Entonces yo quedé como con todo ese montón de cosas en la cabeza y no, o sea, no me siento capaz de abordar esos casos, no he podido. Bueno, pues primero es una proyección muy interesante, Diana, tu intervención. Muchas gracias porque usted me da pie a esos mitos que uno tiene, esas falsas creencias. O sea, uno siempre piensa que porque es gay, entonces tiene que ser así delicadito, como decía ahorita la compañera, que tiene que Eso. ser afeminado, no. Antes lo que usted dice, me parece genial en esa coherencia de que es la identidad sexual, la orientación y el rol de género. Porque si yo, ese hombre que usted dice que se ve tan hombre, o sea, tiene un cisgénero, o sea, se identifica plenamente con el ser varón. Sí. Tiene una orientación sexual hacia el otro hombre, o sea, su homosexualidad, y su rol de género está masculino, o sea, está maravillosamente, o sea, esa persona no va a tener ninguna, digamos, ¿cómo se puede decir? Ninguna dificultad en su salud mental o en su reconocimiento social, porque está coherente, o sea, es un hombre que le gustan los hombres y ya. La cuestión es cuando yo no sé qué me gusta o no me siento como claro con mi identidad sexual, en cambio ahí la tiene clarísima, entonces no hay ninguna dificultad, más estos mitos y nuestras falsas creencias, que entonces el gay es una mariquita, ¿no? Sí. Profe, pero entonces uno cómo abordaría esos casos. O sea, yo no, o sea, yo la verdad estoy perdida. Es un prejuicio que usted tiene, no tiene nada Sí, que ver, pero, no, abordarlo pero, es sencillo, o necesita sea, abordar porque terapia. ellos tienen la definición, o sea, ellos están definidos como hombres, les gustan los hombres, pero por ejemplo, cuando buscan ayuda y buscan ayuda en ese caso, o sea, yo me quedo perdida porque si está definido, le gustan, es normal, hablan, o sea, no le veo como que no tiene riesgos de Ya. suicidio, no tiene comportamientos anómalos, o sea, nada, entonces yo quedo como, o sea, no, me quedo como sin armas, sin argumentos, sin nada. No, de pronto buscar otras cosas, de pronto es una ansiedad, tiene de pronto más definir su proyecto de vida, lo que hay que dotarlos a ellos es de estrategias de afrontamiento, porque es que, como ahorita vamos a hablar, para ellos es muy complejo, o sea, así sea hombre, con una entidad de cisgénero, su homosexualidad definida, tiene una pareja estable, o sea, una vinculación emocional sana, y su rol de género es masculino, o sea, que se comporta, o sea, se viste como hombre, se comporta como Sí. esa masculinidad que nos dice la sociedad, pero de alguna manera hay una pequeña ansiedad por eso mismo, porque como es hombre, muchas mujeres lo van a asediar. Entonces hay muchas mujeres que le pueden decir, que eso también es otro mito que yo he escuchado, que dicen, no, es que usted se ve muy hombre, venga sexo conmigo de mujer y yo le quito esa bobada que usted tiene que le gustan los hombres, porque usted Sí, le eso falta es cierto. probar mujer. Entonces son Ujú. una ansiedad que él tiene de alguna manera porque pues genera, como es hombre, por lo general es un atractivo, obviamente tiene mucha varonilidad, mucha testosterona, digamos así. Entonces, va a estar muy asediado por muchas mujeres. Eso es lo que le está afectando.
Pues eso es una de los trabajos que yo he hecho, de mis experiencias. Entonces uno le dice nada, digo, el hecho de que usted es un hombre, le gustan los hombres, porque tiene que buscar con una vieja. Y muchos de ellos permiten eso, ¿cierto? O sea, van con una mujer y de alguna manera empiezan como a enamorarse de ella, pero no es por sexualidad, ¿no? Es porque es una amiga, confía en ellos, o sea, es una persona chévere, entonces a veces como que no quisieran dejarla, pero hay una presión sexual. Y de alguna manera los amigos y la familia dicen, ay, mira, ese tan macho, ya está saliendo con una mujer, qué bueno, entre comillas, ¿cierto? Qué bueno, porque eso es lo que ellos quisieran para él, pero eso no es lo de él. Entonces uno como psicólogo tiene que decirle, bueno, Pepito, me da el favor, ¿usted le gustan las mujeres? No. Entonces, ¿para qué se está acostando con una mujer? Pues, no tiene lógica, porque es más una presión social. Entonces, el día que deje acostarse con mujeres, que les sea Que no claro la engañe, y les ponga que no, una etiqueta, que mamita, no la engañe. diga, mamita, usted no me gusta, no me va a acostar con usted, está muy bella y todo, pero es que me gustan son los hombres. Y lo van a discriminar y las mujeres, ay, ¿cómo así? Te va a volver a presionarlo, venga que yo le quito la bobada. Entonces, que hay que enseñarle y abordarles estrategias de afrontamiento, habilidades para la vida, cómo tomar esas decisiones, comunicación asertiva. Darles todas esas técnicas comunicativas para que por medio de esa asertividad pare o afronte la situación que esté viviendo. Pues como por tener alguna causa de lo que pueden pasar. Ah, ya, profe, muchas gracias. Sí, ya quedé como con más Más o luz. menos. Gracias. Sí, sí, ya, ahora sí como que me dio lucecitas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, el rol de género, ya les decía. Sí. Pues respecto a lo que mi compañero ahorita decía de lo del niño de 8 años, pues que tiene como cierto morbo a decir las cosas. ¿Qué pasa cuando él es un hombre ya como de 25, 24 años más o menos? Todo lo dice con un morbo y todo lo ve con un morbo. O sea, ¿por qué eso? ¿Qué? Uno así como que le pregunta cosas de que, pues, no sé, si tiene traumas o tiene fantasías o fetiches o cosas así, pues dice que nada, pero todo lo habla con un morbo que, uy, no, ya es como un enfermo. No, pues no digamos enfermo, ojo que nosotros como psicólogos no catalogamos a la gente como enferma. No, pues para mí esos son estereotipos o, ¿cómo se llama? Esos mutismos, esas muletitas que uno tiene. Así como Todo, hay gente, menos ¿cómo? cualquier persona, hombre, mujer, hace algo, o digamos, o se agacha, pues de una vez le pone el morbo ahí y empieza con sus cosas. Sí, pero Entonces, es un hábito lingüístico, pues muchas veces, así como hay personas que hablan grosería, o sea, tienen un lenguaje muy soez, muy coprolálico, y se acostumbran, porque se mordió, se le cayó un lapicero, lo que sea, y tienen que mentar la madre, ¿cierto? Es lo mismo, son como costumbres, porque de alguna manera ha pasado que ustedes ven que a los niños pequeñitos lo refuerzan. Un niño pequeñito que apenas le dicen, diga teta, diga culo, entonces como les da risa que es tan lindo como lo dicen, entonces lo refuerzan y a veces queda como esa cosa de buscar un reconocimiento, eso no es de buscar un reconocimiento. es como un aprendizaje más que todo, creo. ¿Cómo? Un aprendizaje, o sea, cosas que desde pequeños se les quedó. Es posible, sí, pero yo le digo es más que todo como una muletilla, así como cuando uno dice cierto, 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 tengo la muletilla, entonces para todo es morbo, ay, sí, ya se va a ver la teta, ay, mire, como pongas bueno, cualquier cosa pues lo habla así. Es más un mal hábito lingüístico. Y que hace uno pues, con asertividad, entonces uno le dice, ah, qué pena, a mí no me gusta que me hable así, y si sigue hablando así, no sigo hablando con usted, o así. Eso no le hace, ¿no? Eso le genera Es que dificultad. por eso es un muchacho que no sé qué tiene, porque es que no, y es con cualquier persona, así no la conozca, así apenas haya cruzado ciertas palabras, ahí está. Y empieza, ay, que vea yo que esto, ya cómo me mueve y así. No, uno como psicólogo lo que hace es un entrenamiento en comunicación, en asertividad, porque también hay que hacerle verle al chico que es probable que él, digamos, sexualmente no haya tenido muchas experiencias, o quizás hasta sea virgen, pues es una hipótesis, porque el que habla mucho Pues eso es lo que yo no tiene la experiencia, porque mucho muestra es porque carece de eso. Entonces, él de esa manera, por eso le enseñaron, es como se aborda a las mujeres, también es una mirada muy machista.
existe. Pues eso es lo que yo pensaba. Entonces, de pronto su padre o sus figuras paternas le han enseñado que ser macho es hablar así. Entonces él habla así porque le dijeron que tiene esa creencia. Que ser un buen macho es hablar así bien, bien sexual, bien morbo, para que no le vayan a decir que es gay o que quién sabe qué. Es posible que le hayan dado infundido esa creencia. Y de alguna manera es como le han enseñado que puede tener una vida sexual, ¿cierto? O sea, que hay que mostrar para que de pronto tenga vida sexual, pero así no lo logra. Ese es como más de educarle y decirle que si él quisiera tener una vida sexual, pues así no lo va a lograr. Pues sí, uno más o menos se le mete por esos lados, pero tampoco es que ya cuando uno se le mete, pues así como con la sexualidad como tal con él, ya va del tema. Entonces, Pero hay que partir de un hecho, mira, yo no puedo ayudar a alguien si esa persona no lo ve como un problema. En ese momento, para él no es un problema hablar así, entonces le parece gracioso, porque de alguna manera es es algo que ya. Si yo no veo un problema, te voy a buscar soluciones, ¿no? Hasta que ya lo vea como una situación difícil, cuando eso ya le genera otros problemas laborales, bueno, no sé, o hasta alguien lo demande por acoso sexual, ahí sí va a empezar a comprender que así no es. lo mismo que le digo, porque sí, es más que todo pues en el trabajo, que empieza así con sus cosas, pero pues, un chiste como una casa, como... Pero no sé si me hice entender, o sea, si para él no es un problema, pues él va a seguir diciendo eso, pues que además hay muchos se burlan, otros el hecho de decirle, ay, soy tan cansón, tan grosero, pues eso hace parte de su identidad. Le parece muy bueno incomodarlo, así como el habitante de calle le gusta asustar a otra persona, que da poder, su poder así, de sentirse fastidioso. Parte de su identidad, parte de sus juegos de roles. Ah, bueno, profe. Él no sientan problema, pues no se puede hacer nada. O le decir usted que vaya al psicólogo, así que porque esa morbosidad que maneja para él es chistoso. Y además en el medio que él se desenvuelve, pues así debe ser los diálogos que hace. Como le digo que vaya al psicólogo, que porque él tiene un trauma o algo así por molestar, y él no, él piensa que todo es molestando, todo, entonces sí, él No, piensa pero que no uno también en forma de molestar, pues, uno dice así como la recocha, ¿cierto? Como, pero sí, para él no es un problema, él está como en su jueguito, en sus cosas, y no, a todo le saca forma, a todo le saca su chiste, y pues muy así porque no ha caído en cuenta pues de que sí es algo molesto para los demás, pero para él no. pero para él no, ajá. Eso, o sea, si a ti no te gusta, pues uno no anda con la persona que a uno no le gusta y ya. Le dice, Sí, ¿sabe qué? no lo No, trata. no quiero hablar con usted, no me gusta su forma de hablar y ya, me retiro. Entonces uno no se puede volver a cargar en un problema donde realmente no hay. Sí, Las personas bueno, tienen lo necesario, mira, necesito gracias. algo laboral, me pasas a ello, necesito el informe para tal día y empezó con eso. Lo miro, usted sabe que el lenguaje no verbal es el 80% de la comunicación. Lo miro de una manera seria y se va, diciéndole su disgusto y ya. Pues ahí no hay que hacerle mucha vuelta como a eso. Bueno, señora. Bueno, listo, entonces sigamos. Interesante pues que la cultura es la que nos determina estos parámetros, que es normal, anormal, ya como hemos hablado acá, no podemos etiquetar nada como normal o normal. O sea, lo que a nosotros nos caracteriza es una diversidad cultural, donde unas culturas, como ya las vimos, los muxes, sobre todo las jirras, son aceptadas, mientras que nuestras culturas pues no. Entonces a eso vamos como lo que decía ahorita Diana. Entonces estos conceptos, o sea, que el cisgénero se clasifica con ese término a las personas cuya identidad de género y sexo son concordantes. Es lo como ella decía, es un hombre muy varonil, muy macho, y se ve hombre, o sea, no se ve feminado, entonces está perfecto. O perfecto no es la palabra, está coherente, concordante con su biología y con su identidad de género, obviamente con su rol. Entonces, eso es lo importante, que ahorita nos decía con Wilmar, que es el transgénero. No podemos hablar de que se transforma, sino que la APA, o sea, la Asociación Panamericana de Psicología, nos dice que las personas transgénero requieren
comportarse, o sea, que no tienen cisgénero, o sea, ellos no están acordes, no están a gusto con su cuerpo, porque se sienten con otra, la identidad sexual y es del otro sexo, del otro sexo. Yo soy mujer, yo quiero verme con un cuerpo de masculino, de hombre, ese es el transgénero. Y ellos requieren un cambio total, digámoslo así, de su sexo. O sea, si es mujer, transita para ser hombre o al contrario. Por lo general es más común, por eso se habla de mujer transgénero o hombre transgénero, porque sabemos que desde su biología tiene al otro sexo, pero está transitando, porque eso es un cambio, como ahorita vamos a ver, es un tránsito, es un proceso que transita hacia el otro sexo. Y obviamente al género, porque ya vimos que la identidad sexual y la orientación sexual configuran el rol. El rol es el que a mí me dice cómo me tengo que comportar en la sociedad de acuerdo a sus parámetros de masculinidad y feminidad. Y la transexualidad es cuando una persona también empieza a tener su tratamiento hormonal y quirúrgico para cambiar esa personalidad, pero muchas veces los transexuales también se visten como, son los travestis, ese es otro principio. Y es importante pues saber que en nuestra marco legal en Colombia pues ya se está dando el apoyo para ese tránsito a estas personas. Entonces es importante con respecto al género. El género no es lo biológico. Lo biológico es el sexo, o sea que yo tengo un sexo de acuerdo al genital, vagina o pene. Eso es lo sexual. Y que el género es la construcción de esos dos procesos, de la identidad, la que tiene que ver con mi identidad sexual, o sea, con mi identidad de personalidad y con la orientación sexual, que es el deseo. O sea, el deseo de vincularme, de estar sexualmente con otra persona y de tener esa relación íntima, amorosa y erótica con esa otra persona, sea el mismo sexo o de otro sexo. Y esa identidad sexual es el sentir, o sea, cómo me siento, si me siento a gusto o no con mi cuerpo y con mi psicología, porque ambas tienen que ver con ese proceso de identidad sexual, que tengo un cuerpo femenino, pero a mí me gusta mi cuerpo femenino, pero yo me siento más masculina. Entonces tengo una identidad, un rol de género masculino, pero yo no me voy a cambiar mi cuerpo, soy mujer y me he visto como mujer, pero me puedo comportar como desde ese principio masculino. Es como me siento. Tiene que ver con todos esos principios psicológicos y del cuerpo. Bueno, aquí les traje a Brigitte Batiste. No creo que alcancemos a ver un video, sino yo se lo recomiendo que lo vean en YouTube. Ahorita les dejo el link para que lo vean. Ella es una mujer transgénero. Ella rompió, como lo mismo dices, ese molde de ser Jairo Dueñas. Él ya no, perdón, de Luis Guillermo, perdón. De Luis Guillermo, se llamaba Luis Guillermo, ya se llama Brigitte. Y empezó a hacer todo un trabajo muy fuerte. Es interesante pues que ella es la directora del Instituto Humboldt, ahorita la rectora de la Universidad EA en Bogotá, y ella ha trabajado mucho con la parte de ecoturismo, de la parte de ecología. Tiene maestrías, tiene doctorados, y ella apenas, digamos, asume querer ser Brigitte abiertamente a los 35 años. Lo interesante del caso de Brigitte es que ella pues no solo que es muy reconocida a nivel académico, sino que ella pues sigue casada, felizmente casada con su esposa, ella tiene 2 hijas, y la esposa pues digamos en todo un proceso de acompañamiento y demás, pues lo acepta que ya no tenía a Luis Guillermo, sino que ya está con Brigitte. Eso es complejo de entender, pero digamos, usted escucha a Brigitte y usted observa todos sus indicadores de salud mental, como ella habla de que ella no va a cambiar su voz, o sea, ella habla como Luis Guillermo, una voz gruesa, y así se queda. Y ella asume pues ese papel, digamos, de una presencia femenina, pero ella no se hizo el cambio de género, digamos, ella tiene pene. Entonces, por ese sentido, pues puede tener relaciones íntimas con su esposa. Y tiene un proceso de vinculación muy, 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 digamos,
una relación muy sana, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, o más gratificante, más bien que sana es gratificante para ella, pues según lo que expresa en las conferencias que muestra. Entonces, romper ese esquema, como ella lo dijo, romper ese molde, como se lo decía a Jairo Dueñas, que fue el que la entrevistó en El Espectador en el 2017, y muchas entrevistas que ella ha tenido, también ha luchado mucho por la población LGTBIQ y cómo ha logrado pues tener una posición social, que la respeten. Ella va a la clase, ella le gusta mucho ponerse minifalda, le gustan mucho los colores, teñirse el cabello de muchos colores, a pesar de que ella, digamos, físicamente es fea, digamos, no cumple con esos parámetros de esa mujer bella, porque muchos transgéneros, si cambian, pues, digamos, a unos otros tipos de cirugías para verse mucho más femeninos, alargan el mentón, bueno, ella no, o sea, ya es Luis Guillermo y se puso ropa de mujer, se jugó el cabello y aprendió a ponerse los tacones y ya. Y va a clases así, ella va a todas las conferencias como Brigitte, y ya todo el mundo, pues ella hizo el cambio obviamente en sus documentos y es muy reconocida, entonces es muy interesante como comprender que sí es posible romper con todos esos esquemas, con todos esos procesos de discriminación en un mundo tan patriarcalista y logra ser en ese momento y siempre ha sido ya a nivel académico muy reconocida y presidenta pues del Instituto Humboldt. Pues entonces aquí vamos mirando otros términos que es lo que hablábamos como esos queer. Entonces la lesbiana es una mujer, tiene que cisgénero, o sea, le gusta su parte femenina, se viste como mujer, pero su orientación sexual es hacia otra mujer, le gustan las mujeres. Pero dentro de estos clasificación, por decirlo de alguna manera, hay otras terminologías que digamos son las tomboy, que es lo que hablábamos ahorita, que me preguntaba Wilma, que si son, culturalmente se ven que las mujeres asuman como otros cambios masculinos, no es cultural, pero sí es del rol, es el tomboy, digamos lo que uno dice como, que la conoce como marimacho o amachada, esa mujer que cumple como ese rol más masculino, pero que tiene un cisgénero, o sea, que se acepta como en su cuerpo femenino. Las TONFE están como en esa parte intermedia, si se dejan como esos rasgos femeninos, pero se pueden poner, digamos, corbatas o pantalones más masculinos, pero ustedes tienen como esa mezcla entre esos roles femeninos y masculinos. Y las féminas, Profe, le esas puedo hacer una mujeres, pues que pregunta. tienen uno mucho más femenino, o sea, que ya son más delicadas, el prototipo, pues, de esa mujer, digamos, muy erótica, muy de modelo, ya son las féminas. Y ya sabemos pues muy bien que el hombre gay es el que se siente atraído emocional y físicamente por otro hombre, es el que es llamado gay o también homosexual. También entonces ver el travesti, que son esas personas cuya identidad de género sea de manera permanente o transitoria, es los que se utilizan prendas de vestir del sexo opuesto. Por lo general los travestis se visten, son hombres que se visten de mujeres, como dice en la canción, cuando se emborracha se le moja la canoa. Entonces empiezan como a mostrar esa parte femenina y se sienten bien siendo travestis, digamos de alguna manera. Brigitte, la que ahorita les comentaba, pues ella empezó para hacer su tránsito siendo como travesti, se empezó a vestir con la ropa de su señora, de su esposa, hasta que ya llegaron pues como a todo ese proceso de intervención y demás. Los transformistas son hombres o mujeres que representan personajes del sexo opuesto, pero estos son en un medio artístico. Eso, hacen estos ejercicios más que todo culturales, pero se llaman transformistas. El transexual, la persona que se siente y se identifica como perteneciente al sexo opuesto y que culturalmente se asigna su sexo biológico, pero optan por una intervención médica o hormonal para hacer ese cambio pues de sexo. Entonces, para hacer esos procesos de intervención, vamos a tener en cuenta, ya teniendo más o menos claro esos conceptos, eso a veces es un poco complejo, como decía Diana, o uno a pesar de transitar y de tener mucho tiempo en intervención clínica, siempre a uno le cuesta porque nosotros estamos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, estamos
con esos principios de la Iglesia Católica tan fuerte, o de otras iglesias, pues donde una sociedad que aún le cuesta mucho aceptar que yo tenga un hijo, digamos, diferente. Eso es más fácil como para el vecino, eso como lo mismo que pasa como con las drogas, otras situaciones, un embarazo adolescente, bueno. Y hay muchos mitos que uno escucha, inclusive que hay hombres, sobre todo los tan machistas, que dicen, yo prefiero que mi hija sea bien puta antes de que sea lesbiana. O lo mismo, o sea, que mi hijo sea bien mujeriego, no vaya a ser un pobre marica. Entonces todavía tienen como todas esas dificultades porque también la psiquiatría se encargó de eso de alguna manera. Pues por un lado la Iglesia Católica, pues sobre todo la católica, ha discriminado mucho a estas personas como si tuvieran alguna dificultad, digamos, como si no fueran hijos de Dios, como si tuvieran algún maleficio o algo así. Y también la psiquiatría en su momento, hasta el año, hace más o menos 15 años, en el DSM-1 y 2, se determinaba ahí la homosexualidad como una dificultad, un trastorno mental, así estaba clasificado. Afortunadamente, pues ya en el DSM-4 pues se quita eso, pero eso es muy nuevo. Pero imagínense, hasta la psiquiatría llegó a comprender y a determinar que la homosexualidad era una enfermedad mental. Y eso quedó en el imaginario colectivo, en ese inconsciente colectivo, sigue presentando eso, como que nos cuesta de alguna manera, como que queremos pensar de que eso está enfermo o que no es normal. Entonces, yo los invito mucho a que esos conceptos, esos términos, pues vamos quitando el vocabulario. No hay normalidad, o sea, el ser humano es muy complejo, es diverso. Es eso, hay muchos factores, como ahorita pudimos ir analizando, hay muchos factores que influyen en que una persona pues pueda tener su identidad sexual. O sea que lo que buscamos es que haya una coherencia, una concordancia entre su identidad sexual, su orientación sexual y entre su rol. Porque cuando no hay esas tres coherencias es donde empieza, pues digamos más que todo, la misión que yo les decía ahora, de esos estados de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, porque cuando la persona no logra, o sea, una de las dos, su identidad sexual clara, o no logra tener comprensión de su orientación sexual, y tampoco de su rol, que es la suma de esos otros dos principios, es donde nosotros tenemos que velar es por eso, porque hasta que la persona no tenga esa coherencia, no asuma realmente lo que siente, o sea, ese sentir, esa entidad, ese deseo y esa asunción de ese rol, pues va a generar una serie de dificultades emocionales, como les decía yo, mucha depresión, ansiedad, como ahorita nos contaba la compañera, y una ideación suicida permanente. Y frustración, obviamente, también en su proyecto. La misma persona se va a autosabotear, porque como ni siquiera sabe, digamos, quién es, por decirlo así, o sea, la respuesta a quién es, qué me gusta, con quién quiero relacionarme, no lo tiene muy claro. Hoy me relaciono con X, mañana con Y, después estoy solo, sola, no sé, me cambio desde mi identidad sexual. Empiezo a hacer como, mucha gente empieza como a experimentar consigo misma. Eso es lo que genera muchas dificultades emocionales, eso es lo que es donde empezamos a hacer nuestra intervención. Tener muy claro, como yo ahorita les decía, que en la adolescencia no podemos hablar, o en la preadolescencia tampoco, podemos hablar de que la persona ya es gay, homosexual o lesbiana, o bueno, cualquier término de lo que hemos visto, porque está experimentando a nivel sexual, está en ese proceso de identidad y está explorando. Como yo les decía, más que todo la adolescencia es un proceso más de vinculación emocional que hace que una mujer, una niña, una adolescente, pues se identifique más con otra niña y puedan tener exploración sexual, porque a veces no es por ese deseo sexual, sino porque se siente acompañada, esa niña la escucha, pasan rico, comparten espacios de gustos, y de pronto tuvo una mala experiencia con los hombres, como yo les decía, que le fueron infiel o la maltrató de alguna manera, bueno, no sé, y ella es en esa etapa de exploración, que hay que permitírselo y hay que acompañarla para que logre realmente tener esa identidad sexual desde ese apoyo con la familia. Tener muy en claro que todos los seres humanos tenemos esos derechos sexuales y reproductivos, que la ley nos legisla tener una libertad sexual y por tanto también alineada a un libre desarrollo de la personalidad, eso es constitucional. Es muy importante que nosotros mismos empecemos a desmitificar todos esos principios, esas proyecciones de que
como decía muy bien Dianita, es una proyección de que si es imaginario que entonces que si es gay tiene que ser afeminado. No, es un cisgénero, perfecto. Así es como lo que uno espera desde esa concordancia de esos tres procesos: identidad sexual, orientación sexual y rol de género. Entonces hay que empezar todo un trabajo muy fuerte, desmitificar todos esos mitos, falsas creencias, proyecciones que tenemos a nivel social, religioso, cultural, porque como ahorita veíamos, cada cultura pues tiene esos parámetros de esa aceptación del tercer sexo y todo esa diversidad del LGTBIQ. También tener muy presente que esta población, así sea como nos decía Diana, ese machote que tiene su identidad sexual clara, su orientación sexual clara y su rol de género a concordancia con esos dos conceptos, igual sufren bullying y discriminación, porque es que partamos del hecho que vivimos en una sociedad altamente patriarcal, machista, donde es muy complejo este principio. Tener claro pues que todos estos temas de sexualidad, de construcción de sexo-género y la construcción misma de la sexualidad, pues incluye todos esos conceptos tan importantes que son política pública, que es inclusión y diversidad. También tenemos que tener muy claro que nosotros como psicólogos tenemos que hacer muchas campañas y muchos procesos de psicoeducación en todos los procesos de cultura ciudadana, pues que vayan a hacer su práctica profesional en colegios, sobre todo que se ve más el bullying y la discriminación por todas estas orientaciones sexuales. De todos los adolescentes por esa misma etapa, pues a veces son más crueles. Yo siempre tener presente que más allá de su orientación sexual, de su identidad, es un ser humano que siente, que está sufriendo por ese proceso, que se angustia, como decíamos ahora, que tiene un desborde de unos procesos psicológicos que siempre da depresión, ansiedad, ideación suicida y demás. Tener muy claro que la familia muchas veces es la que más discrimina, la que no apoya. Como ahorita hablábamos con la compañera, a veces hay falsas o un lenguaje subrepticio donde digo, sí, yo lo acepto, yo creo que sea feliz, pero muy en el fondo, como que le estoy presentando al muchacho que yo sé que ya es homosexual, pero de alguna manera hay una prima muy linda, entonces como que se la llevo y como que de alguna manera lo presiono para que salga con la muchacha. Entonces la familia tampoco ayuda porque de vuelta y tenemos esas mismas creencias, no es de culparlo, sino de empezar a hacer todo un trabajo de psicoeducación. Siempre decirle a las familias que lo más importante es la felicidad y la salud mental de esa persona, independiente de su identidad, de su orientación sexual, no, es velar por su salud mental. ¿Usted quiere un hijo homosexual con salud mental o quiere un hijo homosexual que se suicide? ¿Cierto? Entonces hay que también confrontar con cariño, respeto, con todas esas estrategias que nosotros tenemos muy bien desde los modelos de intervención para que las familias también salgan adelante. También tener en claro que también los padres, sobre todo los hombres, padres, de alguna manera sufren por esa situación. Porque como yo les digo, o sea, si es un hombre, un padre, ha sido policía, es muy complejo aceptar de alguna manera que tiene en contra como de sus géneros, digamos. Alguien está por allá hablando. Ana María, Sí. pues usted dice mucho que la iglesia es muy fuerte en cuanto a esas costumbres que la gente ha cogido, puede transformar su sexo en otros, siendo que el mundo desde que nació es hombre y mujer. El Señor ha dicho, creceos y multiplicaos. ¿Cuándo se va a multiplicar el mundo con una pareja del mismo sexo? El 1 Corintios dice que los homosexuales y las lesbianas no entrarán al reino de los cielos. No es tanto la iglesia que sea injusta o que esté acusando, sino que la palabra de Dios, que es la que rige las religiones, es la que dice que no se acepta el lesbianismo ni el homosexualismo. Sí, muy bien. En Jueces, Pero también dice la palabra de Dios. Pero la legislación. Jueces 22, Jueces 19-22 dice
que llegaron allá a la casa de Leví. Leví había hospedado a un muchacho que llegó, a un hombre joven que llegó allí a una misión, y llegaron otros hombres de allí, de aquella región, a decirle que saliera, que iban a abusar de él, y los tildaron de una vez a ellos como abusadores, como gente impura. Entonces, mire, a pesar de que desde aquel tiempo se hablaba ya, o se existía el lesbianismo y el homosexualismo, igualmente hoy hay discriminación, no porque se falte respeto a la persona como tal, sino por los cambios que el mundo mismo se ha dado a cada ser por no aceptar la palabra del Señor. Muchas gracias, Rosalba. Es importante, pues, o sea, cada quien desde sus creencias. Digamos, si usted como psicóloga va a atender una persona por un proceso de identidad sexual, pues es mejor uno remitirlo a otro psicólogo que tenga, pues, digamos, otras perspectivas. Y también es importante lo que dice Rosalba, desde que si la palabra de Dios dice que obviamente no podemos todos reproducirnos, pero es que tener en cuenta, como el mundo es diverso, pues todo el mundo no va a ser homosexual. En esa diversidad, pues algunos son heterosexuales, otros no homosexuales, otros bi, y otros desde el complejo de lo queer. Entonces, si todos fuéramos homosexuales, pues obviamente se acabaría la raza humana, pero sabemos que los 7.000 millones de seres humanos que somos, pues hay un porcentaje más bien mínimo de la homosexualidad. También tener claro que el decreto 1227 del 2015 en Colombia, pues los legisla el cambio de nombre en los documentos. Es muy importante también tenerlo en cuenta porque desde nuestra intervención psicológica debemos hacer también este acompañamiento. Porque si yo, como lo que le pasó a Brigitte, si siempre era Luis Guillermo y después ya pasó a ser Brigitte, igual hay una identidad. Y a pesar de que ellos quieren cambiarse, obviamente asumen esa legislación. El ser reconocido como hombre después de ser mujer es bien complejo. Y eso también requiere toda una tramitología que es difícil, porque imagínense que cambia el registro civil, la cédula, todos los diplomas. Bueno, eso implica un dinero, un trámite, pero tener muy en cuenta que esa persona tiene derecho a que ya si es un transgénero, tiene derecho a que obviamente sea coherente con ese rol que nos impone la sociedad. Bueno, muy importante tener en cuenta que como psicólogos, pues para empezar a hacer esa orientación sexual y de género, lo que yo les he dicho mucho, que las personas, sobre todo los preadolescentes y adolescentes, y como decía ahorita una compañera hasta 24 años y más, las personas tenemos dudas, muchos tienen dudas desde su orientación sexual, muchos, como yo les decía, por muchas situaciones, por autoestima, pautas de crianza, sus propias traumas, sus patrones de creencia, su religión, el apoyo social que tenga, bueno, etcétera. Tiene todas esas dudas, pero realmente lo que desde mi experiencia profesional son unas dudas sustentadas más en el temor al rechazo, a la discriminación, a que no la apoyen a seguir estudiando, a temor a ese afecto, porque entonces muchos padres le dicen, no, si usted es así, entonces yo ya lo desheredo, o lo voy a mandar a un internado para que entonces lo vuelvan hombrecito. Entonces hay muchos mitos y eso es lo que a veces a las personas no les cuesta aceptar realmente su identidad sexual. Y hasta que no lo acepte, como yo les digo, yo les hago mucho énfasis en eso, porque si la persona no acepta realmente quién es, va a generar una sintomatología psicológica, va a generar todos esos procesos de ansiedad, depresión y demasiada ideación suicida, donde nosotros debemos que velar es por siempre la salud mental de ese ser humano, independiente de su identidad y orientación sexual. Entonces hay esas dudas de que si será gay, como ahorita hablábamos con Diana, es que yo también he tenido esos casos, que es un hombre cisgénero, o con orientación sexual homosexual y un rol de género de lo masculino, pero por X o Y se tomó sus tragos, bueno, terminó teniendo una vida íntima con una mujer, de alguna manera se sintió bien y bueno, la mujer le dijo que era un hombre maravilloso, entonces empieza a cuestionarse que si era gay o que entonces que qué le pasó. Es más como esas ansiedades sociales que se dan, o también hay que entrar pues en todo ese proceso de intervención para realmente ayudarle a esa persona que tenga esa coherencia desde lo que siente, más allá de sus temores. También esas preguntas, ¿cómo sé si soy lesbiana? También algunos casos que yo he atendido, digamos, tuve un caso de una mujer
que heterosexual con sus hijos y todo, pero en un momento el hombre, su pareja le dijo que quería que ella tuviera relaciones homosexuales, porque él tenía esa fantasía que quería verla con otras mujeres, entonces él le llevó ella accedió más por él, entonces ella tuvo relaciones sexuales con una mujer, con su esposo, pero ella me decía que le gustó estar con esa mujer, pero no era lesbiana, o sea, finalmente en todo el proceso de intervención que hicimos ella y yo, nos dimos cuenta, era que su esposo era demasiado machista, o sea, no era un buen amante, mientras que con esa mujer sí logró tener, digamos, muchos orgasmos, porque por ser otra mujer, pues le hizo muy bien el cunilingus, tuvo sexo oral, bueno, tuvo otras experiencias que de pronto no las tenía tan placenteras con su esposo, sintió obviamente más orgasmos con la mujer, pero eso no la hace ser lesbiana, es más una cuestión de amantazgo, o sea, de entrenar a ese hombre en esos procesos. Entonces, todo eso es como muy de antecedentes, de analizar esas relaciones de pareja, esos antecedentes de traumas también a nivel de abuso sexual o no, de pautas de crianza, de esas experiencias, entonces empezar a hacer todos esos análisis para no decir, bueno, ¿será gay o que es lesbiana? ¿En qué momento lo será? También esos imaginarios y esos temores que dice que la gente, que es raro, entonces tiene que asumir otro rol que no le corresponde. En estos casos que ustedes van a también a tener que atender personas que a uno le dicen, yo no sé si soy hombre, no soy mujer, no saben, están en ese proceso. También muy interesante que uno le hacen esas preguntas, que si uno tiene ocasionalmente una actividad sexual con personas de ese mismo género, entonces eso me hace homosexual, como el caso que yo les decía. ¿Qué me define a mí ser homosexual? ¿Qué me define ser lesbiana? Realmente esos son conceptos muy interesantes que uno tiene que entrar es a la casuística, vuelvo y les digo, muy énfasis en lo que siente esa persona, en todas esas tres coherencias, que eso es lo que desde la salud mental está determinado, o sea, que tenga clara su identidad sexual, sienta esa orientación sexual, disfrute ese encuentro con el otro y asuma ese rol correspondiente a su identidad sexual. Eso es lo más importante. Porque cuando empiezan con estas ambivalencias, donde vuelvo y les digo, empiezan todos esos estados de ansiedad, depresión y hasta ideación suicida. Y también casos como lo que hemos visto, que ahorita nos preguntaba Wilmar, y lo que le pasó a Brigitte, que muchos son hombres, o sea, son casados, tienen su pareja, o casados no, o sea, son heterosexuales, son cisgénero o heterosexual, con un rol de género desde esa masculinidad y ese patriarcalismo que le corresponde, pero tiene una inclinación como de ponerse ropa de mujer, cuando bebe, cuando está con sus amigos, pero no se siente homosexual. Hay algunas tendencias por algunos gustos, algunas situaciones de la niñez, entonces ellos llegan a consulta y sobre todo ese tipo de hombres cisgénero le cuesta mucho al psicólogo contarle realmente eso. Después de muchas sesiones y todo, ya le dicen a uno, no, es que yo a escondidas me pongo la falda de mi esposa y yo me siento muy mal, pero a mí me gusta. Entonces eso a veces, digamos en mi psicoterapia, haciendo intervención de pareja, aclarando a la mujer que él no es homosexual ni que es transexual, no, simplemente es como un fetiche. Tener relaciones con él con ropa femenina, pues a veces le baja la ansiedad y no vuelve a tener como ese proceso allí. Como algo que le quedó de su infancia. Bueno, yo he logrado esa parte con esas personas. Tener muy en cuenta que esta población hay que intervenirla a nivel sistémico, hay que intervenir esos miembros de la familia, que realmente tengan esas claridades. Eso es muy complejo porque hoy les digo, nadie quiere, desafortunadamente nadie quiere que su hijo sea homosexual, sea lesbiana, que sea de algún proceso LGTBIQ. Entonces hay todas esas ansiedades, esas falsas creencias. Entonces hay que hacer todo ese acompañamiento a la familia para desmitificar y siempre haciendo énfasis en la persona. Lo importante es la persona, que logre ser feliz, que logre tener su proyecto de vida, que no tenga ese bullying, que logre tener su hogar, su pareja. Bueno, también hay que hacer un trabajo muy fuerte en esa institución educativa, sobre todo si a ustedes les toca hacer su práctica, van a trabajar como psicólogos en un colegio, porque pues siempre van a haber estos casos, estas situaciones, entonces es una persona que sufre muchísimo bullying, y hay que hacer toda esa educación también a los docentes, porque pasa lo mismo que la familia, por eso está la comunidad acá. Es un trabajo de intervención, porque la familia puede estar ya ya acepta mucho a esa persona,
ya comprendió porque eso no es fácil, que yo tuve un hijo que se llamaba Mateo, ya es Margarita. Eso no es fácil de aceptar, eso hay que entenderlo, hay que también ponerse en el lugar de esa familia, de ese padre que también sufre, porque es perder, es hacer un duelo, o sea, pierdo a mi hijo, pero gano una hija, pero hay que hacer un duelo, por eso es doloroso. Entonces hay que trabajar con toda esa integración de esa comunidad, que como el vecino también lo discrimina y qué estrategias de afrontamiento va a tener esa familia, desde esa resolución de conflictos, desde esa asertividad para afrontar esa comunidad que también lo iba a discriminar, no solo a este joven, sino a la misma familia. Dice, ese es el papá del gay, mariquita. Pues el papá también termina siendo discriminado con bullying. Pues todo eso es un proceso sistémico de alto impacto, Una pregunta. después largo, desde muchas sesiones, de mucho acompañamiento. Las personas que están sobre todo en el tránsito van a requerir, pues a veces muchas hormonas, cirugías, entonces eso es bien complejo. Entonces, para evaluar una persona que si sé es o no es, conteste siempre qué es, ¿cierto? Esas preguntas que ahorita miramos, qué soy, qué siento, qué me gusta, qué quiero ser, no sé si soy hombre o mujer, a quién me gusta. Entonces hacemos toda esa entrevista clínica desde los modelos de intervención y sobre todo como psicólogos mucha acompañamiento y seguimiento de esas señales de alarma, como les he enfatizado mucho, sobre todo en la ideación suicida. Existen pruebas y tamizajes para hacer esa evaluación de identidad de género. Siempre que por lo general hay que acompañarse de esa psiquiatría porque a veces cuando se requieren cambios hormonales y cirugías, pues eso es por procesos médicos. Como psicólogos también vamos a hacer ese acompañamiento en ese tránsito, porque como yo les decía, hay que hacer un duelo, o sea, la misma persona tiene que hacer un duelo, dejar atrás a la mujer y aceptar ese hombre, o al contrario. Eso también es doloroso para el cuerpo, que el hombre le empiezan a salir sus senos cuando empieza a tomar esas hormonas, ya, o la mujer que el vello, o sea, aprender a rasurarse, bueno, eso es todo un proceso porque es que es un cambio. Y eso es muy interesante porque, digamos, ahorita con los psiquiatras y los médicos, sobre todo especialistas en sexualidad, en temas de transgénero, ya están optando más que todo por todo ese trauma, porque eso es un trauma biológico y físico. Realmente un cambio de sexo es muy traumático a nivel de cirugía, digamos, a un hombre quitarle su pene y volverle vagina, eso es doloroso para esa persona, le genera muchas dificultades. Entonces, con los médicos que yo conozco, que es amigas, que son sexólogas, que intervienen, ahí tengo una muy buena amiga que ya interviene todo el tiempo ese tipo de casos de transgénero, entonces la tendencia que ella me explicaba es ya hacerles ver a la persona que quiera estar en transgénero, en ese tránsito de cambiarse de sexo, que no se elimine el pene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero evitamos esos dolores físicos que son tan fuertes. Segundo es como ese coste de la familia. Y tercero, ella me explicaba que a nivel social, digamos, desafortunadamente por la discriminación social, la mayoría, muchos de los transgéneros son trabajadores sexuales o prestan esos servicios. Entonces, según las investigaciones estadísticas, el transgénero que tiene pene tiene una mayor, digamos, posibilidad de conseguir más dinero porque de alguna manera estamos hablando nuevamente de la latencia homosexual. Entonces, si yo soy un hombre, cisgénero, bueno, pero todavía no tengo muy claro mi orientación sexual, estoy ahí como en ese tránsito, yo soy macho, pero me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres, pero uy, no, una vez me acosté con un hombre, pero estaba borracho, es que yo no estaba con ese hombre, no que fue el alcohol, me obligaron los amigos, desgraciados, bueno. Entonces, si yo soy hombre y veo a una mujer, pero tiene pene, pero es una mujer, o sea, está vestida de mujer, tiene senos, se maquilla, bueno, toda esa parte me atrae como mujer, me siento, tengo erección por esa mujer, etcétera, y estoy con ella, pero ella tiene pene, pueden tener esa posibilidad de también la fantasía de él que quiere ser penetrado.
Entonces, el hombre que es transgénero y tiene su pene, pues tiene esa posibilidad de penetrar y ser penetrado, digamos, en esa parte, hablándola muy coital. Eso genera, pues lo que me decía esa sexóloga, médica sexóloga, que trabaja con la unidad de apoyo para esta población con IPS y con las investigaciones que está haciendo en ese momento la Universidad de Caldas. Eso es muy interesante, verlo desde esa perspectiva, de que el coste económico, el coste biológico, el coste psicológico, porque vuelve, les digo, ella me decía que era supremamente doloroso hacer ese cambio de cirugía, es muy costoso también para las EPS, para la familia, los cuidados psicológicos son muy tenaces. Y sobre todo ella me decía, o sea, hay que no hacerlo como tan rápido, o sea, el hecho de que yo tenga pene o no, no me hace ser mujer, o sea, es que usted la ve, es una mujer, ya se siente mujer, se viste, o sea, su rol es femenino, es aceptada, porque le hacen todo el cambio, obviamente el que tenga pene no significa que no le van a poner un nombre, ya vimos el decreto 1227, tienen todo el derecho a llamarse desde el nombre femenino que guste, y el derecho a hacer todo el cambio de documentación, pero tiene pene, pero eso no lo hace ser hombre. No sé si me hago entender, porque ya sabemos que eso es sexo, pero lo que realmente a mí me da el documento, decreto 1227, está sustentado es en la orientación sexual y sobre todo en el rol de género, no en el sexo, que ya sabemos que el sexo no tiene que ver nada, o sea, eso es lo de menos en este proceso complejo de la orientación sexual y el rol de género. Es muy interesante este acompañamiento, lo que están las tendencias ahorita en estos cambios de sexo es ese, que la persona empiece con su cambio hormonal, con todo ese apoyo psicológico de su esquema corporal, de verse como mujer, si es el caso de hombre, porque es el más común. Obviamente también hay hombres transgénero, o sea, son mujeres que están en ese tránsito de ser hombres, que para la mujer sí es más complejo que le pongan un pene, pero es el mismo proceso. Ustedes ven muchos casos que son hombres transgéneros que al final terminan, o sea, su orientación sexual es homosexual, están con un hombre, pero pueden tener un hijo porque están con otro, se casan, bueno, tienen una relación con un hombre, ya son mujeres, hombres transgénero, pero tiene igual su matriz su útero. Entonces la idea es eso, que también el hombre transgénero tampoco se quite su matriz y su útero, porque también es un coste emocional, es un coste psicológico. Entonces ya sabemos que esa parte tan biológica, que antes ya la quitaban todo el tiempo, o sea, el hecho de yo ser hombre o mujer no significa que porque tenga útero, matriz, vagina, pene, no. Es lo como yo psicológicamente me sienta, mi orientación sexual a nivel de ese vínculo erótico, emocional, romántico, que ya las investigaciones lo han demostrado muy bien. Y ya para terminar, pues nuestros retos como psicólogos es esto: intervenir mucho de esta población, todos esos ejercicios de discriminación que son muy fuertes, como yo ahorita les decía, eso es de lo más complejo que hay. Por eso hay que dotarlos de estrategias de afrontamiento y todas esas habilidades para la vida, o sea, cómo manejan el estrés, cómo manejan ese bullying, cómo responden asertivamente a esa persona que los ofende, cómo toman decisiones, cómo no se dejan llevar por esa gestión emocional, o sea, toda esa gestión emocional es supremamente importante. También hay que acompañarlos mucho, eso es un gran reto para nosotros, todos los profesionales en las ciencias humanas y sociales, apoyar a esa población en esa consecución de su hogar, como ahorita nos decía una compañera, que a veces les cuesta mucho mantener esa pareja por múltiples situaciones, o sea, porque son discriminados, entonces les ha costado mucho de pronto mantener esa relación estable, lo logran, entonces temen perder. Entonces hay que trabajar mucho esa parte de gestión emocional, porque tienden a ser, como decía la compañera, muy cierto, un poco posesivos, un poco celosos, pero también está presente esas mismas problemáticas en las parejas heterosexuales. Tener en cuenta esa corresponsabilidad en familia, o sea, trabajar este tránsito de cambio de sexo es un trabajo con la familia, es corresponsabilidad con ellos. Y hay que desmitificar todo ese principio del patriarcalismo, que es bien complejo. El acompañamiento para que ellos integren ese nuevo rol, o sea, como yo les decía, hay que hacer todo un trabajo de duelo. Ya dejo de ser Margarita y ahorita soy Carlos, o al contrario. Entonces, cambiar todo eso, es que pongan ustedes a pensar el mero hecho de cambiar documentos a tramitología, eso es muy complejo. Eso afecta de alguna manera, a pesar de que lo anhelan y desean ser reconocidos, es difícil porque
porque en ese tránsito aún siguen siendo como que la gente lo mira, bueno, ¿usted quién es? ¿Usted es como hombre o mujer? ¿Usted va ahí? Porque obviamente está transitando, está en ese cambio. También hay que fortalecer mucho su proyecto de vida en todos esos componentes y siempre estar centrados en esa salud mental. Entonces, hasta acá, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra duda. Esto realmente es de